Ahora sí, estamos en vivo. ¿Qué tal, gente? Bienvenidas y bienvenidos a otro directo más. En esta ocasión tenemos un programa muy especial, ya que es el final de temporada de la segunda temporada de Skins Retro. Y aparte va a ser el final y la despedida total a toda esta primera generación de skins, ¿no? Hemos seguido con este podcast que la verdad ha ido creciendo potencialmente con cada capítulo. Este último capítulo de casi ha sido por mucho, o sea, por más del 150% el más visitado, lo cual les agradezco muchísimo y también les voy a dar un par de sorpresas antes de cerrar el capítulo. Pero aquí, como ya saben, es la dinámica. Yo había visto skins desde hace más de 10 años. Pero también tenemos a Fabio, que ahora nos va a contar su experiencia. Que acaba de ver el capítulo, lo cual va a ser un punto de vista totalmente distinto, ¿no? Que espero que lo disfruten bastante. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Qué tal, hermano? Gracias por la invitación. Feliz de poder estar en este podcast y emocionado por poder hablar del cierre, ¿no? De esta generación después de 19 capítulos. Genial, hermano. ¿Estás con la... ¿Cómo quieres abrir este capítulo? ¿Estás con la nostalgia? ¿Estás con tristeza? ¿Con felicidad? Vos me dijiste el anterior capítulo que esperabas un capítulo igual melancólico, con quizás alguna otra tragedia, con alguna sorpresa desafortunada. Ahora que has acabado el capítulo, ¿cómo te sientes? Bastante tranquilo. Creo que el golpe anímico estaba realmente en el anterior episodio. Este es más nostalgia, ¿no? Es más nostalgia, es más hasta recordar ciertas relaciones entre personajes que no nos habían recordado desde la temporada uno. Y eso me ha parecido bastante mágico, ¿no? Es emotivo, es un cierre emotivo y yo creo que un cierre que está a la altura de esta serie y de esta generación también. Así es, completamente. Justo a eso quería llegar, ¿no? Porque quería que veas el capítulo por tu cuenta, ¿no? Antes de arruinarte que hay algo bueno, hay algo malo, ¿no? Y creo que ya sabes a lo que me refería en ese momento cuando te dije que más que ser un final bueno o malo, es un final cerrado, ¿no? Un final acertado, circular, para todas las tramas, ¿no? Que esta temporada han contado una historia hermosa, ¿no? Que si bien es la primera temporada, han estado contando sus propias historias y hemos visto cómo han evolucionado en toda esa primera temporada. Pero con esta segunda temporada se superan bastante, ¿no? En todos los aspectos, tanto en comedia, tanto en romance, tanto como en drama también. Vemos igual todo tipo de géneros. Hemos analizado en toda esta temporada géneros cinematográficos. Hemos hecho analogías con David Lynch, con Alfred Hitchcock, con comedias románticas indies, del estilo Wes Anderson, qué sé yo. Hemos visto de todo, ¿no? Y estos personajes también nos han sabido brindar una evolución coherente. Algo que los escritores también lo han hecho de maravilla. Pero ya llega finalmente el momento de decir adiós, ¿no? Y con eso vamos a abrir este capítulo. El anterior capítulo lo hemos cerrado con una melancolía tremenda. El capítulo que estaba protagonizado por nuestra querida Cassie. Que se llevó la tragedia de la temporada, ¿no? Que se llevó el momento más amargo, ¿no? Que ha sido el fallecimiento del personaje de Chris. Y cómo ella ha tenido que lidiar con todo, ¿no? Si bien pues, aún estamos en shock por ese fallecimiento brusco, repentino, que aunque se lo veía venir de cierta manera, no se lo vio venir de esa manera en específico y en esa parte del capítulo y en ese capítulo, ¿no? Cosa que nos golpeó tanto como le golpeó a la protagonista de ese capítulo y concretamos un episodio con Cassie en un país completamente distinto, teniendo una especie de redención, ¿no? Finalmente quebrándose en lágrimas, pero ya con un camino definido, quizás aceptando por primera vez en su vida lo que le tocaba, eh, y aceptando el sufrimiento, abriéndose, digamos, abriendo los brazos al sufrimiento y no reprimiéndose de esos, ¿no? Y con eso, ¿no? Ya vimos cómo fue su reacción a la muerte de Chris. Ahora nos toca ver cómo es que los demás personajes lidian con su partida. Y esa es la noción con la que vamos a abrir el capítulo, ¿no? Abrimos el capítulo con los resultados de las pruebas, las aplicaciones a la universidad que hemos visto los dos anteriores episodios, ¿no? Cómo cada uno tuvo sus pruebas, incluyendo Cassie, ¿no? Que aunque casi no vemos recibir su prueba, vimos que también tuvo esa aplicación, ¿no? Vemos ahí escena por escena cómo cada integrante recibe su carta. En algunos es más implícito que otro, ¿no? Por ejemplo, aquí en la casa de Chris, perdón, de Maxi,
que vemos al principio de la temporada, asumimos que es la casa de Maxi porque ahí está su perro, ¿no? El perro que baila, ahí está el cartero, ahí vemos los nombres de los personajes, cómo le llega a Tony y cómo les va llegando uno por uno, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, uno aún no asume, ¿no? Aquí ya que ya hemos visto el capítulo, estamos dando por hecho que son las aplicaciones de la universidad, ¿no? Pero quizás al comenzar el capítulo uno podría asumir que se trata del anuncio, que Chris ha fallecido, ¿no? Y aquí es la gran sorpresa que nos tomamos cuando descubrimos que ellos ya se han enterado, ¿no? Que de hecho estamos en el día del funeral de Chris. ¿Tú qué me dices sobre esta pequeña introducción, hermano? Antes de entrar de lleno a la charla de Sid y Tony. Bueno, un detalle que no sé si me ha saltado a mí mucho a la vista de esta escena es que el cartero físicamente se parece mucho a Chris, ¿no? O al menos al actor Joel Dempsey, ¿no? Al menos por lo que yo he percibido. No sé si es por el shock del episodio anterior o qué, pero a mí me da esa sensación. Y después que me parece bien porque de entrar al episodio te dice que va a ser esto que decíamos, ¿no? Un poco asimilar lo que ya venía haciendo y que no iba a ser una tragedia total, sino más algo nostálgico, un cierre. Porque tranquilamente el episodio podría haber arrancado con la noticia de la muerte de Chris, ¿no? A cada uno de los integrantes del grupo. Pero hubiera sido más en el tono de lo que fue el anterior episodio, así que me parece bien que arranque con este misterio de las notas de cada uno y que se han hecho como la promesa de no revelarlo hasta el día del funeral, ¿no? Sí, me parece muy curioso lo que dices, es algo que no me había dado cuenta y ahora que lo estoy viendo así, no sé si habrá sido a propósito de parte de los creadores o de los realizadores del capítulo, pero sabes que tendría todo el sentido, porque hay un capítulo que ya lo vamos a ver en la séptima temporada, donde usan esta técnica de usar un actor parecido a un personaje que ya no está, ¿no? Alusivo, que es algo que hace una conclusión llegada por los fans, pero que tiene todo el sentido del mundo. Y ahora que tú lo mencionas, tiene todo el sentido igual, ¿no? Que sea como un mensajero, quizás algo poético que le esté llegando a estas cartas, que estas cartas son una metáfora, digamos, del destino. Pucha, para mí, o sea, en lo personal, el momento más definitivo en la vida adulta de una persona es justo cuando está acabando el colegio, ¿no? Esa decisión, por más jodida que sea, aparte que la tomas en una época donde no estás calificado para tomar buenas decisiones, son las que definen el rumbo completo de tu vida, ¿no? Obviamente nunca es tarde para estudiar, para cambiar de carrera, o qué sé yo, o para realizar proyectos, pero nunca vas a tener esa oportunidad como la tienes a esa edad, cuando tienes recién salido del colegio, ¿no? Nunca vas a tener las tantas puertas, digamos. Y esa decisión es jodida, ¿no? Para mí es de las más jodidas que definen toda tu vida. Y es cuando más, ahora ya como adulto, me pongo a pensar que es cuando más asesoramiento necesita un adolescente, ¿no? Y claro, como mencionaba, ¿no? Es esta carta que define todo el rumbo de tu vida, ¿no? Y así aterrizamos a la primera escena, ¿no? Bueno, también vemos una pequeña, de los que, los que reciben sus cartas, vemos que Anwar, digamos, el que es el que está más nervioso al respecto, ¿no? El que no termina de aclarar qué, cómo se siente al respecto, digamos. Vamos a pasar a la primera escena que no quiero mostrarla completamente, que ya le he mostrado un poco. eh, que es Tony y Sid despertando en la cama clásica, icónica de Tony, que la vemos desde la primera escena del primer capítulo, ¿no? Igual una manera muy poética de abrir el capítulo. Se nos da el contexto de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y es que Sid ha llegado a la casa de Tony completamente borracho, completamente comprensible, ¿no? Porque nos enteramos que otra vez, que ya sabíamos, ¿no? Que casi se ha vuelto a ir y que el men está jodido, ¿no? Con la muerte de Chris más está muy jodido, ¿no? Y así es como Tony la ha recibido. Usa una frase que igual me parece una locura que dice, ¿no? Pensaste que seguíamos siendo mejores amigos, ¿no? Lo dice con el súper textual y, Tony, pero aún así lo recibe, ¿no? Y se trata normal. Es una escena que también tiene todo tipo de toques, ¿no? Porque tiene un momento melancólico que es eso, la amistad. Tenemos la tristeza, que es el momento implícito de que hablan de Chris, ¿no? Pero también tenemos un momento de comedia, que es el momento en que sí se está despertando y se empieza a tocar básicamente, ¿no? Y Tony como que se desespera y le hace despertar de golpe, ¿no? ¿Tú qué me dices sobre esta pequeña escena, hermano? Me parece emotivo porque además circular, como bien dijiste, ¿no? Porque una de las
tomas más icónicas, al menos de esta generación. No tengo idea si de la serie, pero al menos de esta generación es este plano de la habitación de Tony y este cubrecamas tan característico, ¿no? Que lo hemos visto en episodios de la primera temporada. De hecho, no sé si es en el primer episodio, pero hay en algún episodio de la primera temporada que están tal cual los dos en la misma cama y cubiertos con el mismo cubrecamas. Entonces es darte esa reminiscencia al pasado, pero al mismo tiempo hablándote de cómo es la relación entre ellos dos hoy en día, ¿no? Y nada, ese momento incómodo entre los dos es súper divertido porque aparte no sabes si los dos están vestidos o no y se pone ahí raro Sid. Nada, creo que este episodio es un buen equilibrio entre nostalgia y comedia, ¿no? No diría tragicomedia porque hemos visto episodios más trágicos, pero sí va como moviéndose entre esos dos emociones, digamos. Y me parece bien. Y me parece bien que escojan ese lugar para cerrar, digamos, alguna de las últimas interacciones que van a tener estos personajes, ¿no? Que básicamente no está dividido el episodio, pero es como que te muestran interacciones entre Max y Anwar, Michelle y Yal y Sid y Tony, ¿no? Que eran como los más unidos, al menos en la primera temporada. Completamente, y aparte es, eh, es completamente generacional y poético que sea la primera escena del primer capítulo, que también vamos a ver esta misma cama. Un pequeño spoiler, bueno, ya lo vamos a ver, pero va a ser la escena también que cierra el capítulo y cierra esta generación. Y de alguna manera como que te desea lo que va a pasar después, ¿no? Lo cual es muy poético, es completamente de Skins, ¿no? Es un icono de Skins que desde la primera vez que lo ves es uno de esos iconos que lo vas a relacionar 100% con Skins. Bueno, vemos cómo Sid regresa con su mamá. Bueno, antes de seguir, también quería decir algo al respecto, ¿no? Porque esto de que Sid borracho que él busque a Tony inconscientemente es hasta casi gracioso, ¿no? Porque muchas canciones hacen analogía con esto, pero con exparejas, ¿no? Gente que se olvida que ha terminado y va con su pareja, ¿no? Es algo que, eso es lo que se suele ver. Pero aquí muestra que hay una relación de hermandad, ¿no? Y que su relación es más importante. Y se demuestra, ¿no? Que cualquier otra pareja. Como lo vamos a ver en el que para mí es el momento más emotivo del capítulo por el final, ¿no? Bueno, Sid regresa a su casa, vemos cómo su mamá está preocupada, ¿no? Eh, Le llega una postal de Nueva York, donde ya asumimos que sí, ya sabe de dónde está Cassie, ¿no? Y también por cómo está escrito, ¿no? Todo es una indirecta hacia Cassie, pero también vemos que la mamá de Sid le quiere dar ánimos sobre lo que pasó con Chris, ¿no? Porque aquí lo de Chris no es algo que se sobreentiende, no es algo, no la duden demasiado al principio, pero no es algo que se sobreentiende. Estamos aquí con la tragedia de Chris, bastante fresca, ¿no? ¿Tú qué me dices al respecto, hermano? Sí, creo que no está caricaturizado como en otras ocasiones esto de los padres. Y me parece que lo de Sid es bien jodido, ¿no? Porque digamos que durante un tiempo sentíamos que se le había alivianado la mochila, por así decirlo, porque venía de perder a su padre, de perder a Cassie, después de estar temporalmente con Michelle y terminar y tener repercusiones también con eso y Cassie. Y en un momento en el que parecía que su vida se estaba acomodando de cierta manera, nuevamente, ¿no? Pierde un amigo a Chris y también a Cassie en el proceso, ¿no? Y se nota que está jodido, ¿no? Se nota que está re jodido, pero acá lo que me parece una diferencia muy clara entre este Sid y el Sid de otros episodios es que no está intentando disimularlo o esconderlo siquiera, ¿no? O sea, está re jodido, está saliendo, se está emborrachando y le importa una mierda, ¿no? Y un claro ejemplo de eso es que despierta sin darse cuenta junto a Tony, ¿no? Sí, bueno, descubrimos que aunque le haya pasado, digamos, lo peor en su mejor momento con Cassie, sigue siendo su musa, ¿no? Y la sigue amando. Lo vemos desde que se despierta, ¿no? Porque está alucinando y está pensando con Cassie. Pero al mismo tiempo, porque en esta escena misma tiene una conversación ficticia con Cassie, la cual me parece igual hermosísima. Ahí hablando, e imitando
su gesto en el póster que tiene en su habitación, ¿no? Pues, un póster que por cierto sigue rayoneado. Y también este póster lo aludimos en el anterior capítulo, ¿no? Por cómo casi se durmió en Nueva York y todo eso. Bueno, perdón, cuando se despertó en su casa, que tenía exactamente la misma pose, ¿no? Completamente icónico, la verdad es que igual escenas muy hermosas para abrir, dándonos momentos de personaje, ya que vamos a ver un momento, casi el clímax del capítulo va a ser grupal. No nos olvidemos que en este capítulo no es que no haya protagonistas, sino que todos son protagonistas de alguna manera, ¿no? Y este eje que mantiene la trama avanzando son tanto las calificaciones como lo que pasa con Chris, ¿no? Y eso, a ver, pasemos a la siguiente escena. Voy a saltar esto porque hay una escena de desnudos para no... Ahí está. Toca el timbre de la casa de Sid. Sid recibe una visita de un hombre desconocido a quien hace pasar y resulta que es el papá de Chris, ¿no? El desaparecido papá de Chris eh, que, quiere darle un mensaje a Sid y a través de Sid que lo expanda a sus amigos, ¿no? ¿Por qué Sid? Porque lo ha visto en Facebook, no hay una explicación más allá de eso. Y es duro, ¿no? Porque les prohíbe ir al funeral de su hijo, ¿no? Él ve esto como un, un evento en el que van a ir muchos asistentes importantes y él quiere dar buena imagen sobre todo, ¿no? Claro, en un principio, sobre todo en gran parte del capítulo, vemos cómo a él le importan sobre todo las apariencias, ¿no? Sobre cualquier cosa. Pero también va a haber un cierto momento emotivo mucho más adelante del capítulo con el papá de Chris. Pero eso sobre todo, ¿no? Quizás un momento que da bastante impotencia, tanto, no solo para los personajes, sino como televidente. Yo creo que da muchísima impotencia esto que da el papá de Chris, ¿no? Después de que el pobre Chris haya pasado tanto tiempo solo, sufriendo por su familia, que primero le pasa a su mamá, que hemos visto en el anterior capítulo, y ahora con su papá, ¿no? Que por cierto, también descubrimos que, bueno, creo que en una escena más adelante, pero descubrimos que ha sido abandonado una vez más, porque recordemos que en la primera temporada conocimos a la familia de su papá, más no a su papá como tal, ¿no? ¿Tú qué me dices sobre esta visita, hermano? Sí, es una mezcla de emociones entre las dos cosas que decías, porque por un lado sí, como espectador te sientes hasta frustrado junto a los personajes, porque es como la única familia que realmente ha tenido Chris, porque sus amigos han sido básicamente su familia, ¿no? En este tiempo que hemos ido viendo la historia y que no les permitan asistir al funeral es como frustrante, pero al mismo tiempo cuando está la prohibición, yo ya sabía que iba a derivar en algo peor, ¿no? Para mí era como, o sea, prohibirles algo a estos tipos es realmente para que suceda algo raro después o algo, o algo inesperado. Entonces, cuando le dijo que no pueden ir, yo ya pensé, no en lo que termina sucediendo, pero yo dije ya algo va a pasar, ¿no? Algo raro va a pasar o algo chistoso va a pasar acá y me intrigaba saber qué es. Entonces era una mezcla de ambas cosas de repente, pero sí es una escena interesante también porque hemos visto muy poco al padre de Chris en la serie. Creo que básicamente aparecía solo en parte del episodio, en la primera temporada, si no estoy mal, o creo que directamente no. Entonces es como curioso ver esta figura, ¿no? Porque hemos visto más a padres de otros personajes, pero muy poco a los padres de Chris, ¿no? Sí, y aparte el contraste que hay con cómo es Chris, ¿no? Lo que es la locura, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene ciertas semejanzas que sobre todo son físicas, ¿no? Y que ya las acota mucho más tarde. Y bueno, también mencionabas mucho sobre todo estas emociones encontradas que hay en este capítulo. Yo creo que el momento nostálgico o esas emociones nostálgicas son a partir del cruce que hay con el primer capítulo. A mí me gusta mucho comparar el primer y el último capítulo de toda esta generación de personajes, porque vemos cómo el primer capítulo Tony tiene un plan, ¿no? Y cómo recluta a sus amigos y cómo quiere hacer una locura. Todo en un contexto de felicidad, ¿no? Y aquí vemos algo bastante similar, pero con un contexto totalmente distinto, ¿no? En la misma tragedia dura y al mismo tiempo con unos personajes que ya han pasado por un viaje, ya han evolucionado, ya no son los mismos, ¿no? Ya han pasado para bien o para mal, pero ya no son los mismos, ¿no? Y eso, ahí tenemos la charla que tienen ambos. Sid evidentemente no lo toma bien, lo toma
muy mal y lo toma, pero aún así mejor de lo que yo lo hubiera tomado, por ejemplo, ¿no? Pero se aguanta, ¿no? Porque al final es un padre que ha perdido a su hijo. Sin embargo, le da mucha rabia, ¿no? Y va a contárselo a Tony, ¿no? Ahí está Tony, que también lo recibe de muy mala manera igual. Aunque Tony es el líder, digamos, de este plan maquiavélico, lo hace disfrazar como que Sid fuera el plan, ¿no? Porque le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? ¿Qué es lo que propones? Te estás esperando, pero ¿qué es lo que vas a hacer al respecto, no? Es como la conciencia, es como el Pepito Grillo de Sid, y eso me encanta, ¿no? Aunque al final la idea es de Tony, ¿no? Todo este plan que tienen. Y bueno, ahí tienen el plan, ¿no? Que es básicamente eh, una oportunidad de decir adiós, ¿no? Porque aquí Sid menciona que dice algo la manera en que lo frasea es, es hermosamente triste, ¿no? Porque dice que nunca tiene la oportunidad de decir adiós. Lo hemos visto en la primera temporada cuando casi se fue. Lo hemos visto en esta temporada también cuando casi se fue. Lo hemos visto cuando su papá ha fallecido. Y esta frase que dice, sí, ¿no? Es muy difícil de escuchar, pero al mismo tiempo es hermoso, ¿no? Porque tiene toda la razón. Eso de que no tenga la oportunidad de decir adiós, no tenga la oportunidad de decirle adiós a Chris, que por cierto lo hemos visto convivir el anterior capítulo con Chris, lo cual también no es para nada menos importante, ¿no? Así que Tony le quiere dar esa oportunidad también, más que a todo el grupo. Creo que aquí Tony está pensando mucho más en Sid, ¿no? Y para eso quieren robar el cuerpo, robar el ataúd, sobre todo para que su grupo de amigos tenga la oportunidad de rendirle tributo y decirle adiós como Chris se merece. ¿Tú cómo has reaccionado ante todo esto, hermano? ¿Qué es lo que opinas? En el momento en el que Tony propone la idea, yo ya dije, ya, es que nunca va a dejar de ser Tony, ¿no? Por más que ahora sea mucho más maduro, más equilibrado, esto de las ideas locas, digamos, son parte de él. Y realmente se nota que lo que tú decías, que no lo hace por él, no lo hace por impulso, no lo hace por hacer algo divertido, entre comillas, que quizás era su motivación en el pasado, lo hace por su amigo, ¿no? Y ese es un gesto mucho más maduro y mucho más grande de lo que Tony habría hecho antes. Y eso me parece emotivo, ¿no? Que realmente todo lo que está haciendo, y es como dices, ¿no? Es casi una terapia, está hablando con él, le está dejando saber cuáles son sus problemas y él le busca como un cierre, porque es durísimo, ¿no? También este monólogo de Sid se me ha hecho muy emotivo, que dice que es difícil em, seguir adelante cuando no tienes un cierre y es bastante cierto, ¿no? Es bastante complicado seguir con tu vida cuando no has tenido como un cierre. Y es cierto, Sid no ha tenido un cierre en ninguna de las cosas difíciles que ha tenido que enfrentar en esos últimos meses. Entonces, nada, a partir de ese momento yo ya estaba como frotándome las manos y ver en qué iba a resultar eso y creo que resulta en quizás la escena más divertida del episodio, ¿no? Completamente, hermano. Sí, bueno, algo que mencionaba sobre que Tony siempre va a ser Tony. Yo creo que más que Tony, el que está hablando es el tatuaje de su capítulo, ¿no? Lo que simboliza ese tatuaje. Lo que vimos en el capítulo de Tony es vital para el por qué Tony está actuando como tal, ¿no? Porque mira, hemos comparado a Tony con el primer capítulo de la serie, ¿no? Pero también tienes que compararlo con el primer capítulo de esta temporada y darte cuenta, en verdad, que todo el contraste que ha ido, ¿no? Porque ha bajado y ha vuelto a subir, obviamente, ¿no? Yo creo que obviamente es el Tony que elabora planes locos, que tiene ciertas ideas, pero su motivación ya no es la misma, ¿no? Ya no es completamente ególatra, ya no se ve como un dios, ya no lo hace por autocomplacencia, sino lo hace porque ya sabe quiénes son sus pilares. Ya pasó por ese viaje, ¿no? Yo creo que el capítulo de Tony que vimos en esta temporada es de los más infravalorados, porque plantea muchas cosas que son importantísimas para la trama y que sustentan su razón de ser, ¿no? Aparte que es una transición muy importante para el personaje que más cambia en toda la serie, ¿no? Como lo es Tony. Y bueno, recordemos que empezó siendo un villano, ¿no? Y ahora veamos cómo ahorita es una especie de antihéroe directamente, ¿no? Bueno, pasemos a la escena. Ya mencionamos lo que propuso Tony, que es robar el cuerpo, como lo mencionó Fabio. Es una escena que quizás va a ser la más graciosa, digamos,
emotivamente, emotiva, pero del lado bueno del capítulo. Pero antes vamos a pasar por momentos de crisis, más momentos de crisis, ¿no? Vemos la trama de Anwar. Anwar como tal, si es que no me equivoco, no ha tenido capítulos esta temporada, lo cual es por eso que le dan el foco de este capítulo, ¿no? Anwar quizás se ha visto, lo hemos visto como secundario, lo hemos visto en los webisodios y lo hemos visto en el capítulo de Maxi sobre todo, ¿no? Pero no lo hemos, y también el capítulo de Sketch, obviamente. Pero ahora estamos viendo recién la crisis que tiene Anwar, ¿no? Y es que está en el momento más difícil de su vida, ¿no? Y no sabe qué hacer. Sus resultados no son los que él espera exactamente, la que recibe sus resultados. Está vestido completamente de negro, lo cual también demuestra el luto. Obviamente demuestra el luto que tiene por Chris, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy audaz lo que hacen aquí los directores porque plata 100% sus emociones, ¿no? Podemos ver cómo se visten todos los miembros del elenco y aunque estén de luto todos, veamos cómo su manera de vestir se involucra con sus sentimientos, ¿no? Porque otra que está vestida de luto es Jack, que vamos a ver más adelante, que está un vestido negro, pues está un vestido dentro, o sea, encima de su vestimenta normal de cada día, ¿no? Pero aquí Anwar está completamente de luto en general, no solo por Chris, en su vida, ¿no? Él tiene una crisis que quizás todos los que o los que no hemos sabido qué hacer, o los que hemos tenido tantos caminos pero no sabíamos cuál elegir, hemos pasado por eso. Yo paso por eso, no por no tener nada que hacer o no saber qué hacer, sino porque quiere hacer tantas cosas, pero la vida no te da la oportunidad de hacer todo lo que quieres hacer. Tienes que elegir a veces solo un camino, ¿no? Y esta edad para mí es de lo más estresante del mundo, ¿no? Dicen que los adolescentes no se estresan, que no tienen por qué, que no saben lo que es la vida y todo eso, pero para mí estas decisiones, en específico cuando sales del colegio, son de las decisiones más importantes y por ende más estresantes de toda tu vida, ¿no? Y aquí es algo que yo lo veo 100% plasmado en Anwar. Yo me acuerdo desde la primera vez que vi este capítulo, es algo que está infravalorado, lo que está viviendo Anwar en este capítulo, ¿no? Que muchos lo dirán, por imbécil que ha perdido, que no tiene futuro y él solito se lo buscó. Pero él está sufriendo por quedarse en su pueblo, no por sus calificaciones, sino por no tener un futuro como de sus amigos, digamos, una aspiración grande y por ser el único que se va a quedar en su pueblo, ¿no? Algo que en Bristol no es muy bien visto, ¿no? Y esto de trabajar con su papá, por ejemplo, es algo que para él es muy difícil, ¿no? Esto de separarse de alguien tan amiguero como Anwar, ¿no? ¿Tú tienes algo que decir al respecto, hermano? Sí, primero acotar a lo que decías de la vestimenta de los personajes que se me fue de escenas anteriores, es que tanto Sid como Tony están vestidos de morado, ¿no? El morado en ciertas culturas, creo que sobre todo cuando se habla del catolicismo también está asociado con el duelo, digamos. Entonces, me parece curioso que ambos estén sí vestidos de morado, pero no con un traje formal, digamos, ¿no? Ambos llevan el morado y por encima alguna chaqueta que es más característica a sus paletas de colores, digámosle, porque Tony sí es más de usar esas chompas y demás. Creo que es una chompa verde y sí de sus tonos más apagados, ¿no? Pero lo que tienen en común es que ambos comparten el color de polera, de camiseta. Y sobre la escena de Anwar en específico, creo que hacen bien en darle foco y en darle su tiempo, por lo que decías, que no ha tenido demasiada participación en esta temporada. Y además porque es un personaje que sí tiene una crisis interesante, ¿no? Porque después de Chris es el otro amiguero, como dices, ¿no? El que siempre está buscando la fiesta, el que se lleva bien con prácticamente todos y nunca ha entrado como en discusiones o rivalidades o roces con nadie de su grupo, digamos, exceptuando a Maxi durante un tiempo, ¿no? Cuando está junto a Effie, digo, cuando está junto a Sketch, perdón, y, y eso me parece interesante porque sin saberlo todavía o sin que se lo digan explícitamente, él ya se da cuenta que inevitablemente cada quien va a seguir su camino y a él lo está afectando de sobremanera, ¿no? O sea, todos los personajes obviamente se sienten afectados por eso, porque es muy cierto lo que has dicho, ¿no? Es una decisión muy jodida. Yo creo que todos lo hemos pensado bastante y nos ha llevado a bastantes crisis incluso. Han debido ser de nuestras primeras crisis existenciales esto de escoger qué mierda vas a hacer después del cole. Y eso me parece muy bien, porque
a veces en otras películas, en otras series se lo refleja como algo mucho más superficial, ¿no? No es como que lo veas tanto desde un punto de vista de un adolescente como tal. Y cómo está reflejado acá me parece bien. Aparte que la actuación acá de Dev Patel es de 10, ¿no? Realmente eso es lo que me encanta de Skins, que aunque no Son tengan estas pequeñas escenas, mucha... ¿no? Las que lo han convertido en la estrella que es ahora, digamos. Totalmente. Son estas escenas Sí, las sí, que le han sí. hecho que lo recluten para Slugdown Millionaire y todo lo que ha hecho hasta el día de hoy, ¿no? Es a partir de esto. No de Totalmente. la comedia, digamos, Y- que si bien tiene momentos muy ah, graciosos, ¿no? Pero estos momentos, estos pequeños momentos de drama, que en verdad le aportan muchísimo drama, ¿no? Y yo de verdad, lo que me acuerdo más de este capítulo, aparte de su cierre nostálgico y todo lo que quieras, es recordar exactamente cómo se siente Howard, ¿no? Básicamente igual porque no ha tenido la oportunidad durante toda la temporada, que finalmente tiene un momento de, bueno, no necesariamente de brillar, ¿no? Pero de protagonizar cierto drama en la serie. Sí, porque es un personaje al que estamos acostumbrados de ver como el alivio cómico, cuando no lo era Chris, digamos, el que siempre te está haciendo alguna una boludez ahí de fondo y te ríes, o está haciendo alguna boludez en el momento menos eh, conveniente y igual te ríes, pero realmente acá tiene su momento dramático y como decía la actuación, 10 puntos. Y decía que esto es algo que me encanta de Skins, que es... tiene tan buenos actores, o sea, son tan buenos actores todo el elenco que por más que desaparezcan unos cuantos capítulos, cuando les dan un espacio, brillan y realmente le aportan muchísimo a la narrativa de los capítulos, ¿no? Genial, hermano, sí, sí, completamente. También me puse a pensar mientras vos hablabas, igual a partir de lo que vos decías, que es una serie de adolescentes, ¿no? Y estamos en la etapa donde están pasando a ser adultos, de alguna manera. Y en este grupo de adolescentes, Anwar es el más niño, ¿no? Es quizás el que más roza con lo infantil que con lo adolescente, o que sigue siendo adolescente, ¿no? Y es por eso que para él, evidentemente, este balde de agua fría llamado adultez va a ser el que más le va a hacer espabilar, ¿no? Y el que más le va a afectar, ¿no? Tiene todo el sentido, ¿no? El otro hubiera sido Chris, evidentemente. Porque recordemos que, bueno, pongamos ¿no? a pesar de la posición que tenía Chris, ¿no? En todo esto. Y qué es lo que hubiera hecho en este capítulo, con todo, cada uno yéndose por su camino, con Yal yéndose a estudiar en música. eh, Hubiera sido igual de jodido, mucho más jodido, ¿no? Pero hubieran estado los dos, digamos, entre comillas, alivios cómicos en la misma crisis, pero hubieran estado juntos, ¿no? Es lo que te hace pensar muchísimo. Ahorita Aguar, como tú dices, está completamente solo en esto y es lo que más le puede doler, ¿no? Aquí, gente, para hacer la transición, comienza a sonar una canción que es iconiquísima para todos los adolescentes de los 2000 sobre todo, que se llama Between the Bars por el gran Elliot Smith, que en paz descanse. Esto para ir a otra escena también bastante nostálgica. Bueno, antes de eso, mencionar que Anwar abre sus calificaciones y ya sabe los resultados que tiene, ¿no? Y es básicamente ya al despertar, bueno, está en su cama recostada, completamente deprimida. Todos sabemos por qué y por lo que debe estar pasando, la verdad es muy, muy difícil. Y vemos que está acompañada por Michelle, ¿no? Finalmente aquí las dos juegan los papeles de mejores amigas. Cabe destacar que vamos a ver también muy pocas... Hablamos mucho de la amistad de Tony y de Sid, ¿no? Pero también podemos hablar de Michelle y de Jal, que en verdad son muy fieles una a la otra, ¿no? Se han apoyado en momentos muy difíciles, aunque al principio recordemos cómo Jal sabía las infidelidades de Tony, pero ella pensaba que Michelle ya sabía al respecto. Tuvieron sus peleas unas 2 o 3 veces toda la serie, pero ahora sabía cómo reconfortarse, ¿no? Y al final, en verdad, se tiene una confianza muy, muy, muy fiel. Y es lo que vemos en estos momentos, ¿no? Aquí Jal está muy, muy deprimida. Michelle está tratando de ser como casi un alivio romántico, ¿no? Un apoyo romántico. Ella está intentando ser una especie de Chris, lo que Chris ha sido para Jal. Haciendo este juego que hemos visto en su capítulo, ¿no? Debajo de la sábana, es algo que Jal le pide. Y Michelle tratando de aliviar un poco el ambiente para que ya le suelte el bombazo de que ya ha hecho el aborto. A mí me gusta mucho esta trama de Jal, creo que ya lo mencioné también en su capítulo, porque rompe el paradigma de esta trama o esta historia de la adolescente embarazada, ¿no? Que muchos podrían decir que es el amor de su vida, pero ahora que se ha muerto, va a tener al hijo. Creo que muchos que han visto la serie esperaban eso, hubieran querido eso, ¿no?
Pero aquí no tenemos un golpe de realidad, ¿no? Tendrá ciertos momentos que no son muy realistas la serie, pero estos momentos es 100% realidad. Ya él está pensando en su futuro y llama con todo su ser a Chris, pero no por eso tiene la obligación de tener al hijo. Ha tomado una decisión y no ha cambiado de opinión, ¿no? Porque ya había tomado esa decisión desde su propio capítulo, ¿no? No sé, yo admiro mucho cómo aborda estos temas de la serie y lo hace con tanta audacia que es solo para aplaudir, ¿no? Creo que los mismos críticos se han dado cuenta. Obviamente se arriesgan a recibir muchas críticas, pero ya sabemos también por qué la depresión de Jack, ¿no? Que evidentemente es por la muerte de Chris, pero también todo lo que ha pasado por ese proceso, o sea, hormonalmente debe ser una sacada de puta, ¿no? Es un jodidísimo, ¿no? Todo lo que puede implicar un aborto, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esta escena, hermano? De entrada me parece que es súper acertado que la cámara, sí, la cámara empiece en un plano de los ojos de Yal, ¿no? Porque creo que no hay parte del cuerpo que sea más expresiva y si estamos esperando, digamos, la reacción de alguien en específico, más allá que si esperábamos la reacción, digamos, de la mayoría del grupo, de los amigos. Creo que nos interesaba mucho la reacción de Yal y con ese plano ya tienes toda la respuesta que necesitas, ¿no? No necesitas que Yal se mande un monólogo hablando sobre lo que siente. Si bien habla mucho de eso cuando está con Michelle, yo creo que le quitas como ese peso de sobreexplicar las cosas en ese momento. Y esto del embarazo me parece curioso que lo menciones. Si bien no esperaba que el resultado fuera que terminé teniendo al hijo, sí es algo que llegué a pensar que podía suceder, ¿no? Sí es algo que teoricé que, uy, a ver, a lo mejor si pasa algo, digamos, y se queda con el hijo. Pero me parece que está bien porque es lo que tú dices, ¿no? Es mucho más realista, menos edulcorado, digamos. Cualquier serie de Hollywood te lo hubiera instantáneamente, te lo hubiera puesto. Entonces, yo por eso dije, tal vez pasa eso, pero no me gustaría que pase, y no pasa, por suerte, ¿no? Bueno, no es que es que yo quiera que sí o sí Que lo no aborte, nazcas, digamos, hijo pero de puta. sí, sí, no, está sonando como eso, ¿no? Sino como no, si ella tomó la decisión de no tenerlo, es lo mejor, digamos, que no la atormente esa decisión. Sí, sí, Y hermano. eso me pareció interesante. Y nada, lo que decía de que se refuerce esta idea de las parejas dentro de este grupo de amigos, ¿no? Yal y Michelle y las otras dos parejas que mencionaba. Y eso me ha hecho pensar mucho también en cómo Chris era el que decía sí a todo y de alguna manera completaba, ¿no? Y de alguna manera unía a estas parejas, digamos, porque generalmente cuando hay números impares o pares dentro de un grupo de amigos, siempre hay como un amigo que es como el que va juntando a todos, ¿no? Lo que decíamos antes, que es el alma del grupo. Y me ha hecho pensar mucho en eso, ¿no? Eran un número impar, digamos, con Chris. Y sin Chris se nota, ¿no? Se nota esa ausencia y se nota como ese vínculo entre las parejas de amigos. Y eso está bueno también porque reviven em, esta dinámica que teníamos en las primeras temporadas, ¿no? Que eran ¿Sabes? Esta mucho más dinámica es la unidos. palabra clave, exacto. Ajá, que eran mucho más unidas Michelle y Jal, que nunca dejaron de serlo en realidad, pero digamos que se profundizaban más en sus historias individuales que en su relación como amigas, y acá tienen ese momento nuevamente, ¿no? Después de muchos episodios, y me parece que está súper bien, que es bastante emotivo. Genial, hermano. Sí, gente, por si acaso interpretando lo que Fabio estaba diciendo, justamente es un apoyo a lo que estaba mencionando, ¿no? De que se rompe el cliché. Porque, a ver, no es que hubiera sido malo de que vayan por el camino que ha tenido el hijo porque se ha muerto Chris, pero es lo que todos esperaban, ¿no? Quizás hasta hubiera sido más romántico, hubiera sido, digamos, que muestren un final y que muestren 20 años después en una playa que haya nacido el hijo de Chris, ¿no? Y que diga, me llamo T'Challa, ¿no? Y que aparezca ahí, sí, tú eres su hijo, ¿no? Obviamente es lo que quizás todo el mundo espera, es el camino narrativo más evidente, ¿no? Todo apunta a eso, ¿no? Que ya quería abortar, pero ha muerto Chris, entonces tiene una razón para poder recordarlo de alguna manera, ¿no? Tener ese hijo y recordarlo y verlo siempre y que tenga el mismo color de ojos o qué sé yo, ¿no? Pero no estamos en ese tipo de historia, estamos en una historia
100% más realista, ¿no? Una historia de adolescentes que tienen que lidiar con esto. Quizás si Jal tuviera sus 25 años, ahí tendría muchísimo más sentido ese camino, ¿no? Pero estamos hablando que Jal Mm. es una mina que tiene 16, 17 años, ¿no? Y está entrando a una de las universidades más importantes, en uno de las profesiones más exigentes en todo el mundo, ¿no? Más competitivas, donde la competencia técnica es bastante más jodida y que obviamente ese hijo le va a hacer la diferencia, ¿no? Y que todo apunta a que claro, es un riesgo completamente de vida, es una decisión muy jodida, pero que ya tiene la inteligencia y la fuerza para poder hacerla, ¿no? Y así que es por eso que Fabio se refiere a que se alegra que no hayan ido por ese camino, sobre todo, ¿no? Yo concuerdo 100% con lo que dices, Fabio. Pasemos al Eh, siguiente. Oh, ¿quieres acortar algo? No, no, solo decía eso que sí, que sí estaba la confusión nada más. Ok. Pasamos a la siguiente escena que se conecta con esta, ¿no? Ya que Michelle le propone subirle los ánimos a Jarl de alguna manera. Es algo completamente inesperado porque es algo que funciona, ¿no? Para un personaje de Michelle. A ver, yo estaba escuchando, porque les cuento que esta actriz, la April Pearson, tuvo un podcast de cuarentena el 2020. Yo escuché muchos de sus capítulos, pero no todos. Y mientras escuchaba, soltó, ¿no? De que en Skins, al igual que muchísimos, por cierto, muchísimos en las tres generaciones, su primer papel actoral ha sido en Skins. No ha tenido experiencia ni teatral ni nada. Y han empezado a actuar. Y esta actriz ha sido una de ellas, ¿no? Lo cual me parece una locura, ¿no? Y hemos visto que quizás al principio se la tacha muy de cliché, ¿no? De la típica chica que es la novia del chico más popular y que tiene ciertos paradigmas y es la diosa del colegio y qué sé yo. Pero Michelle ha superado mucho. Yo creo que Michelle, como ya lo mencionamos en sus dos capítulos, es un personaje infravalorado en el aspecto que hay muchas adolescentes que se pueden identificar con ella, ¿no? Y también tiene su inteligencia, no es la típica chica linda que es hueca, ¿no? Tiene sus momentos de astucia y este es uno de ellos, ¿no? Ya que ella es capaz de asociar la experiencia que ha tenido con Chris y compartirla con Yale de alguna manera, ¿no? Es una escena muy linda en la que le lleva a Yale al acuario y le cuenta la historia de cómo ha conocido a Chris y cómo Chris estaba obsesionado con los peces y cómo era un niño completamente loco y veía las burbujas. Algo que lo hemos visto desde el primer capítulo de Chris en la anterior temporada, lo hemos visto en sus capítulos en esta temporada, lo hemos visto el capítulo de Yal, lo hemos visto el capítulo de Cassie, si es que no me equivoco. Cómo ve las burbujas, cómo ve a los peces, lo obsesionado que está con todo lo que son los peces y las burbujas y los acuarios, ¿no? Y cómo son sus reacciones, totalmente emotivo, ¿no? En verdad te hace acercarte mucho a esta figura ausente de Chris, ¿no? Que vuelve de alguna manera fantasmal y sientes aquí sobre todo su ausencia, ¿no? Su ausencia es tangible, valga la redundancia. Sientes aquí como te imaginas al Chris de niño jugando, correteando, loco por los peces y es algo que te hace poner en la posición de estas dos, ¿no? Te hace sentarte al lado de ellas y pensar en lo mismo. Es algo muy hermoso, ¿no? Aquí en verdad Michelle se eleva todo, completamente la escena, evidentemente aunque sea ya la que esté sufriendo. Como lo narra Michelle es completamente hermoso, ¿no? Y aporta muchísimo al capítulo. ¿Tú qué opinas, hermano? Es una escena bastante emotiva, la verdad. Tengo que admitir que estaba sorprendido porque cuando le dice conozco un lugar y de repente cortas al zoológico y le dice al zoológico es un buen lugar para pensar las cosas. Yo de qué carajos, qué está haciendo, ¿no? Pero ella ya se la sabía, o sea, ella, como bien has dicho, tenía la intención desde un principio de visitar el acuario y hablarle de Chris y hacerlo de una manera menos, no invasiva, pero que te produzca menos amargura, digamos, ¿no? Una manera más ligera, más emotiva. Y realmente es tangible la ausencia porque el solo hecho de que empiecen a hablar de él y describan lo que él hacía de niño, aparte que hacen algo muy inteligente a nivel técnico, que es que cuando te habla de esta anécdota que tienen de niños, enfocan el acuario vacío, ¿no? Y casi que ves ahí a Chris haciendo las cosas que describe Michelle. Y es emotivo, ¿no? Realmente te das cuenta de el vínculo y lo importante que era el personaje de Chris para este grupo, ¿no? La marca que deja en todos y cada uno, digamos. Y este va a ser, creo que,
uno de los primeros momentos fuertemente emotivos o nostálgicos que va a empezar a tener el episodio en adelante, ¿no? Sí, bueno, también tomo en cuenta que algo que no lo mencioné es que cierran con un fuck it, ¿no? Muy al estilo de Chris y muy recordando su Mm, capítulo. Es hermosa esta escena. Bueno, estoy diciendo eso de cada una de las escenas, ¿no? Para bien o para mal, pero en verdad es un capítulo muy icónico que recordemos que también va a ser el primer capítulo que no tenga cliffhangers con esta generación. Se están despidiendo. Tomen en cuenta y en conciencia que son las últimas escenas que estamos viendo a estos personajes, ¿no? Y bueno, ese plus que le daba la canción que mencioné de Elliot Smith, que ya voy a mencionarle igual en la lista de canciones que me llamó la atención del capítulo. Pasemos a la siguiente escena, que quizás es un poco para aliviar este par de escenas pesadas que hemos tenido emocionalmente. Y es la escena del robo de los del ataúd. Vemos ahí cómo su papá está hablando con sus visitas. Está ahí con una especie de duelo, pero también vemos cómo le importa sobre todo, ¿no? Las apariencias, qué es lo que dice la gente. Y vemos cómo atrás en segundo plano, de manera muy graciosa, aparecen Tony y Sid a llevarse el ataúd, ¿no? Aquí, bueno, lo que ayuda a verlo de verlo dos veces o más de dos veces el capítulo es que primero, pues, la primera vez yo creo que cagas de risa con lo que sucede en segundo plano, pero ya la segunda vez prestas atención a lo que están diciendo, ¿no? Y aquí es cuando el papá de Chris menciona que su esposa, esta esposa que vimos en la primera temporada, lo ha abandonado, ¿no? Y es la segunda vez que lo abandona una esposa. Y ahí vemos cómo se lo están llevando muy al estilo sitcom. Segundo plano, cómo vas a la peta, cómo se dan la vuelta y cómo reaccionan, ¿no? Igual el momento de más acción del capítulo, con la persecución en automóvil, ¿no? Vemos ahí cómo se lo llevan. Al principio no hay persecución, pero están ahí en un Mini Cooper por Inglaterra, algo que por lo menos a mí me recuerda 100% a Mr. Bean, ¿no? Con su sí. Mini Cooper, con el sillón ahí encima por Inglaterra. Aunque no, o sea, de Mr. Bean sea Londres, aquí es Bristol. Para mí sigue siendo una metáfora visual de alguna manera, ¿no? Y que hasta el momento no es persecución hasta que vemos el auto atrás, ¿no? Del auto del papá de Chris, donde recién se convierte en una persecución. ¿Tú qué me dices sobre toda esta escena, hermano? Coincido totalmente con ambas cosas que has dicho. Primero, sobre todo, porque como ha sido la primera vez que he visto, he prestado cero atención a lo que estaba conversando el padre de Chris con el familiar, ¿no? Hasta que llegan Tony y Sid, sí estaba como al pendiente de lo que decían. Una vez aparecen ahí en segundo plano, ya básicamente no estaba ni leyendo los subtítulos, ¿no? Solo viendo cómo le hacían. Y es muy chistoso, la verdad, porque se nota que hasta tienen el tiempo ahí de discutir de dónde lo vamos a poner. Y lo de Mr. Bean yo igual lo he pensado de esa manera, ¿no? Es un auto muy similar al suyo y además esta imagen de un auto así chiquito y cargando un ataúd arriba casi que se está saliendo por un lado y por el otro porque el diámetro, digamos, es mucho más grande que lo que es el auto. Es una imagen súper divertida, ¿no? Y súper icónica, además que tienes este plano que el auto está bajando como una pendiente muy elevada y está rodeado de autos mucho más grandes. Es una imagen muy llamativa, la verdad. Y todo este tema de la persecución lo hace muy divertido porque yo creo que si Chris resucita y le cuentan que han tenido una persecución con su ataúd, se volvería loco, ¿no? Estaría completamente feliz. Sería algo que realmente le encantaría al personaje, digamos, saber que su ataúd ha sido parte de una persecución casi de película. Y nada, es una escena, sí debe ser la más divertida, ¿no? La que te alivian un poco estos momentos de nostalgia y emotividad que tenemos. Completamente, hermano. Y bueno, sí es una escena igual como con la música, con todo está muy bien equilibrada, ¿no? En la versión original aquí suena Britney Spears, ¿no? Suena Whoops, I Did It Again, lo cual le da también su toque y lo hace completamente más icónica. No sé si en la versión internacional se mantiene la canción, pero en la versión original es Whoops, I Did It Again de Britney Spears. No, es otra, creo, porque no la vi con eso. Ok, pasamos a la escena en la que están en la casa en este caso ahora de Yal, que es la que se carga esta casa, y vemos cómo está Maxi con su novio. Aquí abrimos la escena ya una vez más con otra referencia a Chris,
y es la pecera, ¿no? Ya que está viendo una pecera vacía y bueno, no vacía, perdón, con unos peces, lo cual es una analogía 100% una vez más a Chris, ¿no? Y nada, conversando, esperando. Ahí vemos que ya han llegado, ya están ahí en la casa Tony y Sid y están esperando a que llegue Michelle y Jal. Eh, Vemos como arriban, como Michelle saluda a Tony y ya tienen esta cercanía, esta alianza, digamos, ya están abuenados de alguna manera. Pero Jal no recibe la noticia como todos hubieran creído, ¿no? Aquí quizás para muchos puede ser un letdown, una decepción, pero tiene todo el sentido, ¿no? Recordemos que la vida no es así, que hubiera habido problemas de policías y todo eso. Y el capítulo no tiene tiempo para resolver todo eso. Hay muchas cosas que están lidiando este capítulo como para una trama de aventura y de policías y qué sé yo, ¿no? Pero también para mí le da un toque gracioso que ya les haga devolver el ataúd a ambos, ¿no? Y que le tenga respeto a su familia y que quizás porque ya tiene en mente lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Que ya tiene su propia manera de rendirle tributo. Y, pero al mismo tiempo esto que ya sea estricta con ambos hace que una escena que vamos a ver más adelante sea el doble de graciosa, ¿no? ¿Tú tienes algo que decir al respecto, mi bro? Sí, algo que me parecía muy interesante que mencionas al principio es esta diferencia entre los planes de Tony, ¿no? Que siempre hablábamos que tenían que ver con su ego, sentirse el más cabrón, digamos. Pero generalmente eran sus planes locos que apoyaban a sus amigos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hasta el final, no importa en qué resulten. Y acá te das cuenta de la evolución de grupo como tienen, porque a la primera cagada que se mandan ya están pensando como adultos, ¿no? Ya hay como una voz de la razón ahí que les dicen, va a haber consecuencias, entonces mejor la paramos acá. Y eso me parece increíble, ¿no? Porque es un contraste, además que es cierto, no hay como mucho tiempo para desarrollar esta subtrama, digamos que sería el cadáver secuestrado de Chris. Y eso me parece muy, muy divertido, ¿no? Que ya les como su madre que les dice, a ver, cojudos, ¿qué están haciendo? Vayan a devolver el cadáver. Y nada, el remate que es básicamente un calco de la escena cuando lo roban, que es cuando van a devolverlo, ¿no? Claro, que quizás en la primera temporada hubiera tenido sentido que roben el cadáver y hagan sus huevadas, ¿no? Pero con este viaje que han tenido y con este roce con la adultez, también tiene mucho más sentido que devuelvan, ¿no? Y que los obedezcan y que ahora están de luto, no hay tiempo para debatir y para enojarse, ni para que regateen, ¿no? Con no devolver el cuerpo, ¿no? Y hay otra escena también que es graciosa, que es el mismo plano, eh, con ellos de segundo plano devolviendo el cadáver, que igual hace que sea gracioso, pero a mí esta escena en particular me molesta un poco, ya que lo que hablan en primer plano, el papá de Chris y su amigo o su familiar o lo que sea, es que está pensando en rellenar el ataúd con escombros para quedar bien, ¿no? Por la imagen, por las apariencias. Esto a mí me molestó muchísimo, ¿no? Porque al principio dices, ya es así el señor, le importan mucho las apariencias, pero luego de que piensas por todo lo que ha pasado Chris y por todo lo que ha sufrido, por su soledad, ahí te da una impotencia tremenda, ¿no? Aquí incluso me he enojado más de este señor que la primera escena que aparece, ¿no? Aunque después me alivia un poco con la escena que tiene con Jal, pero ya vamos a ir más adelante con eso, pero aquí es cuando más me enoja este señor. ¿Tú tienes algo que decir al respecto, hermano? Sí, a mí igual. O sea, yo cuando dice eso de que hay que reemplazar, este es un hijo de puta, ¿no? O sea, al principio igual te choca, digamos, la noticia que les diga que no pueden ir al funeral, pero lo entiendes, ¿no? Lo entiendes desde el punto de vista de un padre, digamos, y que al tener como ese desconocimiento de cómo son sus amigos, en realidad de basar, digamos, su opinión de sus amigos en el Facebook de su hijo, es como que ya comprensible, pero acá es como como si no quisiera a su hijo en lo más mínimo, ¿no? Que realmente solo le importe quedar bien y estar presente ahora que se ha muerto, digamos. Sí se redime un poco esta imagen en la interacción que mencionas con Yal, que es emotiva, pero yo creo que sí le resta un poco de empatizar con este tipo, al final de cuentas, ¿no? Este detalle. Así es, hermano. Sí, es una impotencia tremenda. Vamos a la siguiente escena,
que volvemos con una transición, ¿no? Ahora tenemos una vez más a Anwar. Seguimos avanzando. Bueno, primero vemos cómo ya finalmente se llevan el ataúd, ya que lo han traído de vuelta, se dan cuenta que ha vuelto y van directamente a tierra, ¿no? Pero antes de eso vemos a Anwar que tiene una visita con Sketch, lo cual igual puede hacer renegar a los espectadores un poco, ¿no? Y que hay un mensaje que tiene Sketch que la verdad a mí me parece un poco lamentable, pero tristemente es una decisión que muchos la toman con acertada, que quizás no tiene nada de malo, y es el lado del conformismo, ¿no? Sketch le dice que sus planes en el futuro son quedarse, que se pueden quedar ahí en la misma ciudad y que no tiene nada de malo, ¿no? Que no tiene absolutamente nada de malo no aspirar a nada más, ser una persona normal y común y corriente que se queda ahí, ¿no? Lo cual es 100% conformista y para mí, aunque es una decisión que no tiene un extremo de maldad, o sea, yo comprendo que no hay algo malo como tal, porque vas a seguir trabajando, quizás vas a hacer algo por tu propia ciudad. A esta edad es lo peor que te pueden decir, ¿no? Lo peor que te pueden transmitir en cuanto a recomendaciones, quizás para mí que te recomienden hacer cosas malas, a que despilfarres dinero, puede ser mejor a que no hagas nada incluso. Me parece Ujú. jodido, ¿no? Y es la conversación que tienen Anwar y Sketch, ¿no? Sketch le plantea un futuro que los dos se queden en Bristol, ya que menciona que Sketch se va a quedar. Le dice, tú puedes trabajar con tu papá, yo puedo hacer mis cosas y podemos estar juntos. Vamos a tener sexo cuando tú quieras. Eh, no sé, pero también la incertidumbre que tiene Anwar para mí es como un todos somos Anwar, ¿no? De alguna manera yo creo que quizás no en esta no en no en este contexto, pero quizás todos hemos tenido esta especie de angustia, ¿no? Y aquí lo que Sketch le dice, vas a tener nuevos amigos, pero nuevos amigos como yo, ¿no? Lo cual es como un hijo de no lo sé, Rick, ¿no? Bastante jodido. ¿Tú cómo dices sobre este escena, hermano? Sí, yo pensé acá, ¿sabes qué detecto aquí? Que es 100% manipulación. O sea, al principio Ah, sí. da como un argumento válido, ¿no? De que cada quien está tomando su camino, digamos. Y hasta tú te crees que es como, ok, esta mina ha madurado y lo está haciendo ver la realidad. Pero después cuando dice de que no tiene nada de malo quedarse en el mismo lugar, ahí es como que le está haciendo pensar eso sí o sí para quedarse con él, ¿no? Porque al igual que Anwar en ese momento, es que es un personaje tremendamente solitario, ¿no? No tiene amigos, digamos, no se vuelve a saber si pasa algo con su madre o no. De todas maneras, su relación con su madre no es para nada buena. Y ahí lo está manipulando, ¿no? Lo está recontra manipulando. Y yo decía, si cae, no me va a gustar esto porque si hay un personaje de esta serie que realmente no merece un final feliz, es Sketch, ¿no? Así es, hermano. Sí, claro. O sea, yo te digo desde el punto de vista de Sketch es 100% manipulación, ¿no? No hay dudas al respecto. Obviamente él está viendo su conveniencia. Sin embargo, desde el punto de vista de Anwar, lo que él está viendo inocentemente es un mal consejo, ¿no? Que yo creo que Anwar no es que está tomando esa decisión, sino que lo ve como la única decisión que tiene. Y ese es el error que le hace creer. Ahí está la manipulación, ¿no? Hacerle creer que es la única decisión que tiene. Que es algo que se puede debatir hasta muchísimo más, ¿no? Yo tengo, no sé, decisiones al respecto. Yo tengo comentarios al respecto, críticas. Pero claro es eso, ¿no? De que Anwar crea que es la única opción que tiene. Pasamos, gente, a uno de los momentos, bueno, otro de los momentos más emotivos del capítulo y la que va a dar, digamos, la imagen a la portada de este capítulo igual. Y es que vemos a los amigos de Chris en su funeral, pero desde a lo lejos, ¿no? Muy a lo lejos. Están teniendo su propia ceremonia, su propio ritual, le están rindiendo respetos a su manera, lo cual es muy rompedor, ¿no? Te quiebra completamente. Y ver ahí al papá de Chris, que ha estado ausente toda su vida con toda su familia, vestidos de negro ahí, cargando el ataúd. Y, y de alguna manera igual se lo ve dolido al papá de Chris, ¿no? Porque él sabe todo lo que significa, ¿no? Recordemos que el papá de Chris ha perdido otro hijo, ¿no? Que es muy importante. Y así que es comprensible todo eso, ¿no? Pero vemos ahí cómo está teniendo su propio ritual y cómo Yal tiene uno de los mejores momentos para el personaje en general, ¿no? Un momento definitivo. La actriz también tiene uno de sus mejores momentos actorales que va a tener jamás en su perra vida. Y es el discurso que da, ¿no? Cómo le rinde tributo a su manera a Chris, contando
una especie de fábula sobre el héroe de Chris, sobre un paracaidista, ¿no? Y cómo Chris básicamente era ese paracaidista y cómo Chris ha sido el héroe para todos sus amigos en los momentos más difíciles, pensando fuera de la caja, siempre siendo espontáneo, siempre mostrando una sonrisa. Es un momento melancolísimo, ¿no? O sea, es súper triste, pero al mismo tiempo es motivador, es un lindo tributo para el personaje en general. Te hace sentir que estás junto a todo este grupo en el funeral, ¿no? Porque si bien vemos a los miembros del elenco, vemos otros rostros que son obviamente extras, pero esos extras simbolizan, ¿no? Al espectador. Todos estamos ahí atendiendo y estamos escuchando lo que dice Yal, ¿no? Lo que dice el cura. Y de alguna manera lo que dice Yal llega hasta el papá de Chris, ¿no? Yo creo que podemos ver claramente cómo el papá de Chris está más concentrado en lo que dice Yal y es lo que lo lleva más adelante a traer la escena que tienen consecutivamente, ¿no? Y antes de darle sus comentarios a Fabio, aquí es lo que mencionaba de que Yal tiene un momento de gracia, básicamente, ¿no? Primero vamos como Michelle y Tony están tomados de las manos, como podemos ver ahora, y están empanadeando de alguna manera. Y vemos, bueno, también vemos aquí todos llorando, derramando lágrimas, lo cual es muy difícil, ¿no? Vemos aquí a Maxi, por ejemplo, derramando lágrimas. Y vemos cómo ya le da la señal, ¿no? La siente a Tony, le mira los ojos y dice, ya, puedes hacerlo. Y son fuegos artificiales, ¿no? Lo cual termina siendo la salida con la suya que tiene Tony, su travesura. Aunque no es del nivel de robarse un cuerpo, sigue siendo una especie de travesura, ¿no? Y que el hecho que sea ya la que le da el consentimiento, le dice, ahora sí puedes, como si fuera su madre, a mí me parece gracioso, pero al mismo tiempo me parece muy emotivo, ¿no? Para cerrar esta escena tan pesada, difícil, digamos, tan triste, darle ese toque de fuegos artificiales, ¿no? Que si bien yo odio los fuegos artificiales, pero por lo que conlleva el medio ambiente y por cómo responden los animales, lo que simboliza los fuegos artificiales de la ficción es la alegría, ¿no? El festejo, la celebración. Y es una linda manera de cerrar un momento triste, ¿no? Con lo que hubiera simbolizado Chris para estos personajes, que es el optimismo. ¿Tú qué me dices sobre toda esta escena del funeral, hermano, sobre el discurso de Yali, sobre la travesurita de Tony? No, para mí es el momento más emotivo de todo el episodio, ¿no? Por este discurso de Yal sobre todo, ¿no? Decías bien, creo que aquí destaca de nuevo, ¿no? Habíamos hablado mucho del trabajo actoral de la actriz de Yal y acá nuevamente, en su episodio, y acá nuevamente yo creo que destaca, pero muchísimo. Además que la historia que cuenta del ídolo de Chris es totalmente emotiva, ¿no? La analogía que hace con su héroe o él y él, perdón, es totalmente emotiva porque habla de alguien que sobre la marcha improvisa y siempre dice que sí, ¿no? Siempre decía que sí a todo, siempre estaba ahí para todos y lo hacía cada día, ¿no? Habla de ese salto de paracaídas que hace y él decía, él hacía ese salto todos los días por todos y creo que por eso todos lo querían, ¿no? Y realmente es increíble porque se sobrepone un poco al discurso que está dando el cura, digamos, en el velorio y me parece muy interesante este detalle del padre, ¿no? Al no estar tan lejos, realmente el padre está prestando mucha atención a lo que dice Yal porque es como que él llega a conocer el impacto que ha tenido en su hijo en la vida de otras personas, algo que él no ha podido de alguna manera saber al estar ausente, ¿no? Al no estar ahí para él o preguntarle sobre sus amigos ni nada. Como decía, la visión que él tiene de la relación con sus amigos es totalmente superficial, ¿no? Basada en las redes sociales y en pensar que todos son una mala influencia y todos son un desperdicio y que ni Chris ha tenido un impacto positivo sobre ellos y mucho menos ellos sobre Chris. Y esto es como un despertar, ¿no? Como darse cuenta que su hijo realmente ha sido muy importante, mucho más importante de lo que él cree en la vida de estas personas. Y ese motivo, ¿no? Realmente ha sido el momento del capítulo en donde se me ha salido ahí una lágrima y que cierre este contraste con los fuegos artificiales, sí, la verdad es como alivianar un poco el momento porque em, ves ahí los fuegos artificiales súper ostentosos y toda la gente desde el funeral mirando como sorprendidos y hay un remate de un chiste, ¿no? Que dice que son talibanes o terroristas o algo así, que Mm, es algo que decían cuando lo secuestran, ¿no? De quién a quién habrá podrido ser el
el responsable de eso y es como que ha surgido ahí el rumor, ¿no? De que lo habían secuestrado talibanes y como aparecen los fuegos artificiales todos ruidosos, continúan con ese chiste, ¿no? Entonces, es algo que hemos visto a lo largo de Skins, ¿no? Que me parece brillante, como salir de algo tremendamente pesado o fuerte emocionalmente para rematar con algo más, más ligero, más divertido, ¿no? Así es, hermano. Mientras hablabas me ha hecho pensar, ¿no? Cómo el papá de Chris quizás pensaba y veía a ellos como una mala influencia, ¿no? Pero al final han sido los que han demostrado, y esta escena lo demuestra sobre todo, que Chris no estaba solo, ¿no? Chris se ha sentido muy solo en tantos momentos y quizás ha sido la persona menos sola en toda esta serie, ¿no? Ya que ha sido el más querido, no solo por el público, sino por sus amigos como tal, ¿no? Hay una letra, una canción muy linda de una de mis bandas favoritas, que es The Interrupters, que dice, dejaste a un niño solo en la jungla y él fue criado por lobos, ¿no? Y esta escena justamente demuestra eso, ¿no? Que sí, sí tenía familia y su familia está presente con Chris, aunque aquí en segundo plano no está, digamos, el entierro formal, pero su familia está ahí, ¿no? Y esos fuegos artificiales son más que lo correcto para despedir a Chris, ¿no? Ahora sí pasamos a, bueno, cerramos esta escena del funeral con los asistentes ahí tirando a la tierra, con el papá de Chris tirando a la tierra, ¿no? Que es básicamente el entierro de lleno. Y pasamos a una escena muy poética y muy definitiva. La última escena que van a tener todos los personajes del elenco juntos. Muy importante, ¿no? Ya para que ustedes preparen también lágrimas. Y es la lectura, ¿no? De las aplicaciones, las calificaciones, lo que define su futuro. Ya han tenido su despedida con Chris y todo eso. Lo hacen ahí en ese campito como para simbolizar la presencia de Chris. Y lo hacen alrededor de una fogata. Encienden un porro porque evidentemente es skins y tiene que haber drogas de por medio. Y así que les toca adolescentes. Es como una despedida a la adolescencia. Y hacen como una especie de juego, ¿no? Que el que tenga el porro va a leer sus calificaciones y va a hacer como, va a sacar las calificaciones del otro, ¿no? Un juego muy interesante, muy lindo, una ceremonia, porque es un ritual, ¿no? Hay que decirlo, es un ritual de amigos, ¿no? Y a ver, pónganse a pensar que está Chris de alguna manera porque está ahí, es en su entierro que pasa esto, ¿no? Pero ¿quién más está ausente? Está casi ausente, ¿no? Pero de alguna manera también está presente, ya que me parece un detallazo que hagan el filtro del porro con la postal que envía Casi, ¿no? De alguna manera Casi también está presente, ¿no? Lo cual le da un toque espectacular a esta escena, ¿no? Y hacen ese sorteo por ver los resultados de este ritual, donde cada uno va leyendo lo que les toca, sus resultados. A los que mejor les va es a Michelle y a Maxi, sobre todo. Maxi anuncia que se va esta misma noche, lo cual es un golpe de agua fría, otro golpe de agua fría más para Anwar, ¿no? Que se encuentra totalmente desolado. Michelle, al leer sus resultados, que son perfectos, básicamente, se pone melancólica, ya que se da cuenta de que eso significa un adiós y caminos separados para Tony, ¿no? Algo que mencionaba Sid y Cassie en su discusión en el anterior capítulo es cómo les quedaba poco tiempo y que no importa lo que pase, igual tenían caminos separados, lo cual es muy difícil. Y sin embargo, como lo vemos en ese capítulo y en este capítulo, Michelle y Tony, sabiendo eso, deciden darse una última oportunidad, por lo menos para despedirse y siempre con buenas vibras, ¿no? Pero aquí como que Michelle espabila un poco, se da cuenta de que es una despedida oficial, ¿no? Que ya finalmente sabe que se va a ir y que no va a tener un camino mutuo, ¿no? Ya que se va a ir a distintas universidades. Y bueno, Anwar se escapa. Al ver que le toca se escapa. Y aquí es cuando los demás se enteran por qué, ¿no? Porque Anwar no ha aprobado su aplicación, ha sido el único que no ha aprobado y el único que no ha sido aceptado va a ser por ende a ninguna otra universidad, ¿no? Lo cual es muy quebrador igual. ¿Tú qué me dices al respecto, hermano, sobre esta hermosísima escena? Lo que has mencionado del porro es mucho más simbólico de lo que aparenta, ¿no? Primero el detalle del filtro que hace Sid con la postal de Cassie, pero me parece que el porro en sí es algo muy característico de Chris también, ¿no? Si bien casi ¿Verdad? todos los personajes de este grupo sí fuman, Chris casi siempre es el que lo ves constantemente o el que siempre enciende El el que fuma porro, ¿no? más, digamos, Entonces sí, es como completamente. el que más, el que más, de hecho. Entonces es como ellos fumaban el porro, es como ya se te viene Chris a la mente de repente, ¿no? Y
Y eso me parece increíble, ¿no? Que con un objeto así, con un detalle como ese y el detalle del filtro, ya de alguna manera los hagas presentes ahí a Cassie y a Chris es, nada, brillante. Para mí es brillante un detalle ahí de esos, de tantos que tiene esta serie que me parecen que son simbolismos muy, muy bellos y más considerando que es el cierre de un arco, ¿no? Y nada, son como baldazo tras baldazo de agua fría, ¿no? Pero también asimilándolo de una manera madura y nostálgica. Lo de Michelle y Tony, porque en las expresiones de ambos notas esa tristeza, ¿no? Si bien ya sabían que se iban a separar, es como que, ok, el momento finalmente ha llegado y lo tienes que asimilar. Y lo mismo con Anwar, ¿no? Lo de Anwar es incluso un poco más fuerte porque él se pensaba que tenía cierto tiempo más con Maxi y de repente cree que no lo va a tener más, ¿no? Pero bueno, ya vemos cómo eso va a ir cambiando después en el episodio. Así es, hermano. Y ahora sí llegamos a lo difícil, gente, porque a partir de lo que sigue esta escena comienzan las despedidas, las últimas escenas de cada personaje, las despedidas oficiales, ¿no? Y vamos a comenzar con el cierre de Yal. Bueno, primero vamos a pasar esta escena que la acabamos de discutir en la fogata. Podemos ver los dos rostros. Primero pues, tenemos que recalcar, ¿no? Que Anwar se ve a ver Sketch. Escapa con Sketch. Tenemos a cierre de Yal. Yal está aún en el ataúd de Chris. Vemos que está lloviendo bastante fuerte y recibe la visita del papá de Chris, ¿no? Y tiene una conversación bastante dulce, la verdad. Aquí como que se redime un poco el papá de Chris. Porque una vez más, aunque no tiene justificación de que abandona a su hijo, te puedes a pesar, ¿no? Que lo que ha pasado ha sido bastante difícil. Ha perdido ya un hijo. eh, ha sido abandonado por su esposa. No justifica una vez más, pero te da un poco más de comprensión de por qué es como es, ¿no? Y aparte, el papá de Chris se lleva, digamos, la sorpresa, más que la sorpresa, eh, la grata expectativa de que Yal era la pareja de su hijo, ¿no? Y Yal, digamos que es la niña más damita de todo el grupo, ¿no? De alguna manera, aunque no sea 100%, lo hemos visto mil veces, que Yal tiene su faceta de loquita igual, pero, pero digamos es la más nice de todo el grupo, ¿no? La más elegante, por así decirse, la que tiene quizás mejor futuro de todos y la que está mejor acomodada también, ¿no? Sin duda, la que tiene la familia con más plata es Yal. Lo cual jamás hubiera esperado el papá de Chris, ¿no? Que quizás igual nunca se entere, ¿no? Pero tiene esa conversación bastante dulce en la que, como el papá de Chris se da cuenta de que ha infravalorado a su hijo, de que su hijo podía mucho más, ha podido tener una chica como Yal y a unos amigos que lo quieren tanto como son todo el grupo, ¿no? Que ya lo hemos visto, quizás se le va esa sorpresa, quizás no se lo esperaba para nada, quizás cambia su opinión sobre lo que hubiera hecho si los invitaba o no a su fiesta, sobre las apariencias que tenía. Y al mismo tiempo Yale como que comprende, le toma la mano al papá de Chris y ve cómo tienen aspectos en común, ¿no? Cómo escucha a Chris a través de la voz de su padre, lo cual es muy emotivo igual. ¿Tú qué me dices al respecto, hermano, sobre esta escena? Sí, es otro momento emotivo. Algo que me parece súper increíble de esta escena es que ya le dice algo como, suenas como él, ¿no? Pero no lo dice porque tengo una voz parecida, que sí Exacto. en ciertas partes tiene medio que la voz parecida, pero lo dice por cómo se expresa, ¿no? Porque tiene una manera de expresarse sí muy similar a la de su hijo. Y bueno, físicamente también, ¿no? Está muy bien castado el actor, tiene su parecido físico a Chris, pero es un detalle porque es la manera en la que se expresa, ¿no? Y nada, es un intercambio emotivo porque Yal también tiene como un cierre, ¿no? Es a través de esta conversación con el padre, es un cierre porque le dice que- algo como es muy difícil ser padre o algo así, ¿no? Y claro, él obviamente no sabe sobre el embarazo o nada, pero le dice algo sobre paternidad o de algo, Exacto. sí, algo así, ajá. Y eso también me parece muy bueno. Y ahí se rompe como a llorar Yal, pero también se da cuenta em, de que quizás no era su momento
para ser madre, ¿no? Y eso está muy bueno, ¿no? Porque son estas interacciones em, no casuales, digamos, pero sí más inesperadas que tenemos dentro de la serie y que te aportan muchísimo, ¿no? Y que me parece un buen cierre para el personaje de Yal sobre todo. Sí, tiene razón, es un detalle que casi se me pasa, ¿no? Dice algo como que, recordemos lo que Chris siempre decía, ¿no? Yo no estoy hecho para ser, no estoy hecho para ser padre o algo así, de que no es su destino, ¿no? Por cómo es. Y su papá dice algo por el estilo, no lo tengo igual aquí textual, pero dice algo como que no estoy hecho para ser padre o nunca tuve el material para ser padre o algo así, ¿no? Lo cual Ujú. obviamente quiebra ya, ¿no? Pero igual es una escena, sobre todo, con es emotiva, ¿no? Pero tiene como un impacto positivo de alguna manera, ¿no? Entre los finales es de los finales felices, digamos. Sí. Es de los finales más optimistas, ¿no? Es un cierre, como ya lo mencioné, ¿no? Pasemos a la siguiente despedida, gente. Nos vamos con Maxi y Anwar. Vemos cómo Maxi se está yendo en la estación de buses, está con su pareja, están esperando ambos a Anwar para despedirse. Anwar aparece, ¿no? Se dan los abrazos, todo eso. Y aquí Maxi, que y por cierto ya sabe que Anwar no calificó por la anterior escena y se da cuenta de que no iba a ningún lado, porque vieron sus calificaciones, le hace la propuesta, ¿no? A Anwar de que se vaya con ellos, que ya lo discutió con su pareja también muy, muy abierto a eso. La verdad es que Maxi es de los que mejor le va en toda la serie, ¿no? Mejores decisiones acertadas tiene y todo. Y le hace la propuesta que Anwar se vaya con ellos y que vivan la vida loca en Londres, que es como el equivalente de Nueva York en Inglaterra, ¿no? Lo cual finalmente le da brillo a los ojos de Anwar, ¿no? Que es lo que estaba buscando de alguna manera. Y a partir de ahí que coseche su futuro, ¿no? Pero no solo. Lo cual hace que tome la decisión sin mirar atrás, ¿no? Que por cierto también dije que es la despedida de Maxi y de Anwar, pero también es la despedida de Sketch, que quizás para complacencia de muchos, Sketch es la única, de alguna manera, que no tiene un final optimista en esta serie, ¿no? Pero que en verdad no es por mala onda, pero te complace de que Sketch termine así sola, ¿no? Pero por manipuladora, no por antisocial ni por pobrecita, por manipuladora. Te complace que Sketch se quede ahí sola y abandonada, ¿no? Y se van los tres a vivir la vida loca, con posiblemente un spin-off de skins que nunca llegó, que en otro universo han tenido los tres, ¿no? De alguna manera. ¿Tú qué me dices sobre esta despedida, mi bro? Sí, es otro momento emotivo porque básicamente le dan un lugar donde empezar su nueva vida, ¿no? Un lugar donde empezar su nueva etapa, que era lo que más le preocupaba a Anwar. Y bueno, otra preocupación también, el de repente enfrentarse a la noticia de que no va a compartir mucho más tiempo con su mejor amigo, ¿no? Que eran quizás las dos cosas que más le estaban comiendo la cabeza a Anwar. Y se libera de ese peso, ¿no? Porque su reacción es instantánea, se pone a sonreír, la sonrisa que le hemos visto en toda la serie, menos en el inicio de este capítulo, y se va, ¿no? Lo cual me parece interesante porque ni siquiera le dice nada a su familia, nada, o sea, es como que por mero impulso se va y sabe que no va a volver, ¿no? Y sí, es totalmente complaciente lo de Sketch, acá coincido, o sea, y es justo lo que decía, ¿no? Si un personaje no se merece un final feliz era este. Y repito lo que dices, no es porque sea un personaje aislado o medio raro, sino por cómo ha manipulado a Anwar, por las cosas que le hacía a Maxi también, o sea, creo que es muy de ficción esperar que les vaya mal a los malos, digamos, entre comillas, pero no creo que le quite nada de realismo a la serie, ¿no? Y es un destino de personaje que me parece bien. Aparte que no sabes que Sketch está ahí hasta que el bus parte, ¿no? Eso igual me Exacto. parece un detalle súper interesante, como que, estaba ahí esperando a que Anwar vuelva y ha visto cómo se ha subido al bus, es como que ahí es doble el impacto, ¿no? Es un golpe ahí al estómago a Sketch. Aparte que no es rebuscado porque te pones a pensar que es la justicia poética, ¿no? Porque es el Ajá. resultado de las acciones que ella misma se ha buscado. Ahí no es que han ganado los buenos por happy ending y porque sí, ¿no? Es realmente el resultado de la justicia poética. Vamos avanzando.
Ahí como menciona Fabio, no sabemos que Sketch está ahí hasta que se van, hasta que el bus ¿cómo se llama? Acelera. Lo cual es un recurso cinematográfico igual muy muy bueno. Vamos a la siguiente escena donde vemos una ciudad muy movida y muy llena, con gente caminando y ocupada. Vemos muchos gorritos y ya sabemos dónde estamos finalmente. Vemos a un personaje que creíamos que no íbamos a volver a ver. Y se trata de Cassie, que hace su aparición junto a otro personaje que no sabía que volvíamos a ver, y es la moneda, ¿no? La moneda que vemos desde hace 2, 3 capítulos, desde que, desde que se va con Yal básicamente a esto del casino. Y vemos cómo Cassie está trabajando ahí en Nueva York, está haciendo su vida, está, y ahí tiene esta moneda aún, ¿no? Le preguntan qué significa la moneda y ella menciona que es suerte y estamos por ver a qué se refiere con esa suerte, ¿no? ¿Tú qué me dices sobre esta aparición fugaz de Cassie, hermano? Que quizás hasta este punto uno pensaría que ya no la veríamos en la serie. Me parece que dice mucho más de lo que aparenta, porque eh, es como casi no convencida del todo de que existe esperanza, pero aferrándose, digamos, a la poca esperanza de que le queda de que las cosas se den la vuelta y pueda sentirse como plena, segura, feliz en algún lugar, porque le dice a la señora, se supone que da buena suerte, ¿no? O sea, como no convencida de que le dé suerte, pero de todas maneras la mantiene siempre consigo misma. Y también me parece que es una aparición necesaria por cómo se complementa después con Sid esta misma escena, ¿no? Así es, hermano. Igual es una escena fugaz, ¿no? Porque, o con un pequeño spoiler, es que aún no es su despedida de lleno, ¿no? Exacto. Tenemos un pestañeo, es una transición a la escena que vamos a ver. Y es la despedida de este trío, ¿no? Que es Tony, Michelle y Sid. Ambos por última vez en el mismo auto. Estos que sabemos que han sido amigos desde la infancia, ¿no? Los tres. Sin muchos gestos ahí. Tony está conduciendo. Sid está copiloto y Michelle está atrás. Hay una pequeña tensión del auto, ¿no? Porque ya han leído sus cartas, ya saben lo que va a conllevar. Ojo que esta escena puede que sea la misma noche de la lectura del funeral de Chris, pero todo parece indicar que ha sido después, ¿no? Porque vemos a un Chris, a un Sid completamente listo, empacado, aunque él no sabe aún hacia dónde está yendo, es una sorpresa que le tiene Tony. Una vez más vemos a este Tony maquiavélico de alguna manera, tramando algo medio manipulativo, pero una vez más con un sentido completamente distinto al que vimos en la primera temporada, ¿no? Está usando sus dotes, digamos, y sus dones para bien, o para lo que él considera bueno y lo que considera mejor para sus seres queridos, y no por su propia idolatría, ¿no? Tiene esta sorpresa a Tony, y diría a Sid, perdón, y son boletos hacia Nueva York. Una locura, y llegamos a lo que para mí es el momento más emotivo del capítulo, ¿no? Y eso, y estoy considerando lo que hemos visto antes, y el funeral de Chris, que igual que Fabio, yo lo considero muy emotivo, ¿no? Pero para mí el momento punch del capítulo, y sobre todo porque es una despedida, igual es este en específico, ¿no? Aquí en el aeropuerto, esta despedida que tienen Sid y Tony, que al principio parece que no han logrado abuenarse, que no está en esos términos, que no han podido volver a ser mejores amigos, pero aún así tienen esta despedida como que amarga. Eh, Vemos cómo se despiden, Sid se va, pero en esa puerta giratoria Sid regresa, ¿no? Y se dan el abrazo más esperado por toda Latinoamérica y Europa unida, donde finalmente Tony se quiebra, ¿no? Y mientras Tony se quiebra, yo creo que todos nos quebramos. Un momento muy, muy emotivo que en verdad te hace cargar todo el peso de estas 2 temporadas, todo lo que han pasado estos dos, para bien o para mal, todo este viaje que ha tenido y cómo han terminado esta amistad real, sí, por esto real, ¿no? Ambos se han dado golpes, ambos se han traicionado de una u otra manera. En la primera temporada, Tony haciéndole bromas o burlándose de Sid, jugando con sus sentimientos. Y en esta temporada, con Sid metiéndose con la exnovia de Tony y al mismo tiempo siendo hermanos como tal. No han podido negar esta hermandad que tienen. Es de las mejores relaciones construidas en toda la historia de la ficción finalmente culmina, ¿no? Aquí es cuando no solo ellos se dan cuenta que es el final, sino que como espectador te das cuenta que es la última vez que los vas a ver ellos dos juntos. Aquí es cuando te das cuenta que no va a haber tercera temporada con ellos, ¿no? Lo cual es muy, muy conmovedor. Y ver derramar a Tony esta lágrima
Quizás sea lo más jodido de este capítulo, ¿no? Jodido en el buen aspecto, ¿no? Es muy, muy conmovedor. A mí por lo menos es la escena que más me quiebra, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Veo esta escena y la verdad es lo más conmovedor que vamos a ver. Es un nudo de la garganta automático. ¿Tú qué dices sobre toda esta escena, hermano? Esta sorpresa que le dan, esta despedida que tienen estos dos. Sí, es un momento desgarrador. Sí, es un momento también bastante triste, nostálgico, porque primero es lo que venimos diciendo, ¿no? Vas ahí saltando entre registros porque en la interacción que tienen en el auto es igual medio chistosa, ¿no? Hace un chiste ahí incómodo, sí, de que los tres se han visto desnudos y no sé qué. Exacto, Y, sí. y pasas de eso a una despedida que esto del detalle de la puerta giratoria me parece igual muy simbólico, poético y hermoso, porque digamos que la primera despedida que tienen es un poco más tibia, ¿no? Como haciéndote pensar en cómo había sido su relación últimamente, pero Sid vuelve y se dan el abrazo y es como, sí, sí, siguen siendo los mejores amigos, ¿no? Y siempre van a ser los mejores amigos, aunque, aunque estén lejos, digamos, y aunque tú como espectador nunca más los vayas a ver, ¿no? Y por eso es tan emotivo, porque Sid le dice que siempre lo ha, digo, Tony le dice que siempre lo ha querido mucho y todo, hasta le recomienda, ¿no? Que se quite el gorro, que lo hace ver retrasado. Sí, exacto. Es Es muy como emotivo. O sea, es siguen muy siendo los emotivo, mismos la ¿no? anterior temporada, pero Ujú. con el viaje, ¿no? Con el viaje en sus espaldas, con una evolución, con unas anécdotas que todos quisiéramos contar. Aparte, lo relacionas con tus propias amistades del colegio, ¿no? Quizás por eso también es muy emotivo. Porque hay muchos que si bien los sigues, sigues teniendo llamadas ocasionales, a muchos que sigues viendo fielmente, pero a muchos que los has perdido para siempre, pero que no quita esos momentos, ¿no? Importantes. Es muy, muy, muy emotiva esta escena. A mí me llega muchísimo. Sí, porque te trae ahí, ¿no? Lo que decías, la evolución de estos dos personajes, cómo han cambiado, pero cómo en esencia siempre van a seguir siendo los mismos. Y nada, el detalle de que vuelva y se abracen, la verdad es súper emotivo, ¿no? Además que otra vez Nicholas Hoult ahí, todos los gestos y después cuando se quiebra para llorar es algo que te rompe a ti también como espectador, ¿no? Que eh, sí hemos visto a Tony quebrarse, pero quizás más por frustración, ¿no? En la primera temporada por frustraciones propias y cuando no le salían sus caprichos o por su relación con Michelle. Y en esta segunda temporada quebrarse por su propia situación, ¿no? Pero creo que nunca lo habíamos visto quebrarse por emotividad pura y dura, ¿no? O al menos por su amigo, o mostrar ese lado más vulnerable, digamos, que siempre intenta como reprimir Tony. Pero aquí ya sabemos que es otra persona, ¿no? Que eso ya le da un poco igual y nada, se parte a llorar y yo creo que esa imagen de él llorando y cómo se va alejando la cámara realmente ya es como espectador asimilar como que, ok, este es el final, aquí realmente se acabó, ¿no? Porque querámoslo, ¿no? Cuando se habla de skins, automáticamente para muchos salta Tony, ¿no? Es como bastante icónico en la serie. Entonces, nada, eso me parece muy emotivo. Genial, hermano. Transicionamos, aquí tenemos esta despedida que deja totalmente conmovido a Tony. Ahí al ver cómo sí se da la vuelta y se va, es cuando empieza a derramar las lágrimas, lo cual es muy quebrador. Aquí vemos como tú mencionas a Tony triste, lo cual es muy muy difícil. Y vemos cómo entra el auto para darnos una vez más otro cierre, otra despedida de la serie de otro dúo icónico como es la Power Couple, ¿no? Tony y Michelle, donde ambos igual se dan cuenta de espabilar, ¿no? Se dan cuenta que ya igual es hora de despedirnos de alguna manera, aunque por ahí se puedan ver un poco más, digamos. Pero llegan a la conclusión, ¿no? De que ellos estuvieron bien, han sido una linda pareja, llegan a esa conclusión. Y igual citando una de mis canciones favoritas, mi canción favorita de Green Day, es que se pueden olvidar ellos, entre ellos, pero no pueden olvidar los momentos, ¿no? Nadie les va a quitar los momentos, y es lo más lindo que sacan ellos, ¿no? Es lo que yo interpreto que sacan ellos, ¿no? De que esos momentos siempre van a estar ahí, siempre les van a dar la sonrisa, y por eso dicen, ¿no? We were good, ¿no? Estuvimos bien, fuimos los mejores, ellos son conscientes que ha sido la Power Couple y que se han amado,
y que por más que haya tenido tropiezos, han terminado en buenos términos y han terminado de la mejor manera posible. Pero ya es hora de dar un nuevo capítulo en esta vida, ¿no? Pasar de la página. Y cada vez que miran al pasado van a sonreír, ¿no? Pero ya es hora de terminar esto, ¿no? ¿Tú qué dices sobre esta segunda despedida consecutiva? Ahora Tony con Michelle. Sí, yo creo que Tony es un personaje que, al menos en este episodio, te ayuda a asimilar como esa transición, ¿no? Si ya estás como demasiado metido en estos personajes y en esa transición, yo creo que Tony es aquí como esa voz que te va guiando, ¿no? Porque Michelle le dice, éramos buenos o muy buenos, y el Tony le dice, éramos mejores que eso, ¿no? Y ambos están felices, bueno, felices, pues, sí conscientes de que la han pasado bien, de que han tenido un buen tiempo juntos y asimilando con mucha madurez ambos, ¿no? El hecho de que se van a ir, sí están con los ojos llorosos, obviamente, pero no están quebrándose a llorar y de que no se van a ver nunca más y haciendo como un drama donde no lo hay. Y eso, de nuevo, es un cierre, te habla mucho de la madurez de estos personajes. Y aparte, Tony asimilando dos cambios en su vida en un momento y al siguiente asimilando otro, ¿no? Así es, hermano. Y con esta escena, por cierto, cerramos ambos personajes, cerramos sus tramas, nos despedimos de Tony y de Michelle, ¿no? Lo que nos deja solo a uno, bueno, a un par de personajes más. Esta escena siempre me pone la piel de gallina, gente, y es cuando Sid realiza su viaje y empieza a sonar. Aquí te vas a repetir de no haber visto el capítulo de su música original, hermano, en su idioma original, porque empieza a sonar Time to Pretend de MGMT, que para mí es de los temas más icónicos, y no es el más icónico de esta generación. Yo amo MGMT con todo mi ser y Time to Pretend es posiblemente mi tema favorito de la banda y me parece iconiquísimo. Y creo que es justamente desde que escuché este capítulo que me enamoré 100% del tema, ¿no? Una canción muy emotiva, pero al mismo tiempo muy bailable, que al mismo tiempo es optimista, pero al mismo tiempo de nuevo es triste. Y empieza a sonar el riff de Time to Pretend mientras Sid llega a Nueva York, llega al aeropuerto. Bueno, ahí sin su chulo, con lo que hemos visto en la escena, con una despedida reciente, a mí me pone la piel de gallina, ¿no? Es una locura cómo Sid está por la ciudad de Nueva York perdido, con un contexto totalmente distinto, ¿no? Vemos esta estética, el cambio de Inglaterra a Nueva York, como cinematográficamente igual es un contraste tremendo. Vemos cómo Sid está mostrando su foto a todo el mundo, preguntando si han visto a esta chica. Recordemos que Nueva York es de las ciudades más populadas y más grandes también de todo el mundo. La que es culturalmente más grande igual, ¿no? Más repleta de gente, lo cual es una aventura, puedes tardar siglos en encontrar una persona. Y obviamente pensemos, conociendo cómo es culturalmente Nueva York, un tipo que está con la foto de una chica preguntando en la calle si la han visto, es también hasta gracioso cómo lo van a recibir, ¿no? Y como Sid, evidentemente, de todas las personas, de todo este elenco, que sea Sid el que esté en esta situación, ¿no? Que por cierto, Nueva York también es de los lugares más fríos, lo cual también me parece gracioso que volvamos que volvamos a ver a Sid aquí con su gorrito, ¿no? Igual muy abrigado y con su tremenda chamarra, ¿no? Lo vemos ahí buscando a Cassie por todo el mundo. Uy, me adelantó un poquito. Y vemos cómo están a punto de chocar miradas, los vemos ahí en una misma secuencia, pero aún sin encontrarse. Y es un final abierto finalmente, ¿no? Para muchos debe ser muy molesto, pero es un final abierto donde no se sabe si se han encontrado o no. Pero si es que están atentos a la serie, sabemos cuál ha sido el final. ¿Por qué? Primero, porque casi tiene el recurso del guión, esa moneda de oro que simboliza la suerte y que te da un indicio de lo que va a pasar, ¿no? Uno, por eso. Y dos, porque esta relación está construida a través todo de la coincidencia. Recordemos cómo una coincidencia de casi en Escocia ha sido la que ha hecho que quieren de alguna manera, las coincidencias que ha tenido desde la primera temporada. Es una coincidencia barra ironía, ¿no? Todas las coincidencias que tiene Sid en su vida, o sea, es una relación construida de coincidencias, ¿no? Como cuando está con Michelle en su habitación en cierto momento y justo por coincidencia casi aparece. Como cuando finalmente se da cuenta que la ama en la primera temporada, pero casi ya se fue a Escocia. Como
Sid está tomando un tren, casi está regresando, cosas como esas, ¿no? Esta relación está construida por coincidencias y así que es evidente que podemos asumir que ha habido una coincidencia tan grande como que ambos se encuentren en Nueva York, ¿no? Es un lindo final para ambos personajes. Tenemos una escena más que la vamos a mencionar después. Pero antes, Fabio, ¿tú qué me dices sobre este epílogo para estos personajes? Wow, bueno, respecto a esto de la banda sonora, realmente me lo he perdido. Porque MGMT también es una de mis bandas favoritas, me encanta. No sé, no creo que esta sea mi canción favorita, pero sí es de mis canciones favoritas de la banda. Y la letra habla mucho de esto que decías, ¿no? Es agridulce también porque dice, he perdido a mi familia, he perdido todo, pero me voy a divertir. Es como, estoy en un momento amargo, pero voy a reiniciar todo y voy a seguir adelante. Entonces yo creo que la canción va perfecto, ¿no? Con el momento de Sid llegando y enfrentándose a una nueva vida. Y bueno, de entrada es como raro verlo sin el gorro, pero ya de entrada es como que, bueno, dura 5 segundos porque se lo vuelve a poner, ¿no? Por el frío también, pero sabemos que es porque Sid no puede vivir sin ese gorro, ¿no? No se lo saca ni en la playa, menos se lo va a sacar en Nueva York, digamos. Y nada, es medio gracioso igual, es verlo ahí con la foto, una chica le da dinero pensando que está pidiendo limosna, un tipo directamente le hace un gesto amenazante como que lo va a golpear, ¿no? Sid perdido en una ciudad así, igual podría ser tranquilamente un spin-off. Y después, esto que decías, ¿no? La casualidad, que es un rasgo muy característico de su relación con Cassie. Todos esos momentos que has mencionado, también me ponía a pensar el momento de las cartas que tienen en esta misma temporada, que es como que están destinados a encontrarse, pero hay momentos en los que están ahí cerca, pero por alguna razón no sucede. Y pasa lo mismo en la cafetería, ¿no? Es lo que decía de esta pequeña introducción que te hacen a casi escenas antes, es para que este momento tenga como más peso narrativo, porque no sé si al inicio o al final de esa escena introductoria de Cassie anteriormente es que la vemos desde afuera de la cafetería, ¿no? Casi como lo que estaría viendo Sid si es que estuviera ahí, pero recordemos que Exactamente. para ese punto Sid todavía está en Inglaterra, ¿no? Entonces, nada, ese tipo de detallitos técnicos que ahí dejan los showrunners, nada, me parece muy increíble, ¿no? De toda esta narrativa tan delicada y tan simbólica que hemos ido analizando en los episodios. Así es, hermano. Bueno, decirles que es un cliffhanger que hemos tenido cuando hemos visto Skins por unos buenos 6 años, ¿no? Pero que finalmente ha sido resuelto en una séptima temporada. Sí, vamos a saber lo que pasa con ellos dos en la séptima temporada. Creo que ya les spoileé cuando dije que casi iba a tener los capítulos en la séptima temporada, ¿no? Pero antes, Sí, sobre eso, bro, sí, dale, antes, dale. antes de eso. Incluso si no me decías que casi aparecía después, yo hubiera dado por sentado que no se acababa ahí porque es muy abierto, ¿no? Es demasiado abierto. Yo tengo la certeza de que se van a volver a encontrar porque lo que te ha venido contando la serie es que siempre terminan encontrándose, ¿no? Y siempre terminan encontrándose después de un momento como ese. El momento como este, el equivalente en esta temporada fue lo de los trenes y lo de las cartas también. Entonces a mí me deja como, ok, la fórmula es siempre están cerca de y se encuentran después de ese momento. Y yo ya decía, bueno, esto se va a tener que resolver, ¿no? Y lo he reforzado mucho más después, ya teniendo presente lo que me dijiste, ¿no? Que casi aparecía después en el futuro. Sí, bueno, uno se puede pensar, ¿no? Y a fantasear de cómo es este encuentro que han tenido. Y si eres atento a ver, siempre se encuentran de maneras muy inoportunas, ¿no? Y así que yo creo que Sid está como sentado en una parada de buses. Han aparecido dos strippers semidesnudas que se han sentado a su lado. Y ahí apareció Cassie. Se lo ha visto ahí que sí, así con las dos strippers, algo por el estilo. Aunque se da Ujú. cuenta que no ha hecho nada malo, pero así, algo así ha de haber sido su encuentro, y que es muy inoportuno. Porque así es su relación, ¿no? Es muy romántica, pero no es romantizada en el estilo romántico de la televisión, ¿no? De que, ay, que si somos la pareja perfecta. No, no es la pareja que shipeas. Es un romance mucho más adolescente, más sucio, más imperfecto. Ajá. Eso No es sobre todo. la... Es que sí me haces pensar en algo muy interesante. Es que no es la casualidad conveniente, ¿no? La casualidad mágica, digamos. Es como Exacto. una casualidad más mística y por eso más realista. Una casualidad ahí que más bien te lleva
puta, por qué no han coincidido acá? Qué desgracia. Y eso me gusta mucho, ¿no? Es una casualidad, una mística que tú notas más cercana porque alguna vez te debió pasar algo así, una casualidad rara con alguna persona. Y no es todo cuento de hadas, digamos, hay casualidades que realmente te hacen cuestionarte si qué tan cerca o qué tan lejos estás de alguna persona, ¿no? Y yo creo que esa es el tipo de casualidad que tienen estos dos, ¿no? Así es, hermano. Vamos a expresar también en la casualidad que han vivido en el capítulo de Effie, ¿no? Que por cierto es de la que vamos a hablar ahora mismo. Pero el capítulo de Effie, recordemos de que ese momento, este reencuentro, lo más romántico que tienen en toda la serie es este capítulo de Effie en la que eh, Sid va a su casa, ¿no? Y le dice que la odia y luego le dice que la ama. Casi por la casualidad de que Effie haya intervenido y que haya aparecido otro chango. Y cómo ha sido toda la casualidad, ¿no? Es algo muy lindo de esta construcción en toda la serie, ¿no? Y es de su final, por lo menos en esta generación es de su final. Y pasamos, ahora sí, la que es la escena final, que nos hemos olvidado que hay un personaje más. Y se trata de Effie, que también ha sido parte de esta primera generación, pero recién va a ser una parte oficial y protagónica, ¿no? En la generación que sigue, ya que tenemos este cliffhanger, que es ella rompiendo la cuarta pared como siempre lo hace, en la cama de Tony, que finalmente le hereda ya que Tony se fue, mirando al techo como Tony lo hizo en su primer capítulo y rompió la cuarta pared con una sonrisa, diciendo, ahora les toca conocer mi historia, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esta última escena, hermano? Que es como una transición hacia una segunda generación. Sí, es como el pasar el manto, ¿no? Y que lo hagan a través de la cama y del Exacto. cubrecamas tan icónico, Pasa ya la lo hace antorcha, sí. bastante evidente. Además que un detalle que me parece súper importante, visual, es que cada vez que hemos visto este cubrecamas ocupado, generalmente uno de los cuerpos, digamos, estaba encajando con la cabeza del personaje, ¿no? Ahora Exacto. Effie está justo al medio y ninguno de los dos cuerpos está como su cabeza al medio como diciendo, ok, esto estaba muy bueno, pero ahora me toca a mí, ¿no? Esta es mi historia a partir de ahora. Y eso me parece genial, esperando a ver qué va a hacer en el futuro este personaje, ¿no? Así es, hermano. Y bueno, así cerramos esta generación, así nos pedimos de todo este elenco de personajes y así damos paso a una nueva aventura, ¿no? Antes de dar las noticias y todo eso, vamos a hablar de lo que decimos cada capítulo, ¿no? Primero, no ha habido webisodios, es el primer capítulo en el que no hay webisodio porque sí, ¿no? Porque es el último capítulo, justamente, ¿no? La música, a ver, resalto. Hay una banda que se llama The Toast, que solo conozco por esta canción en este capítulo, la canción se llama Crown Radio Rocks, que es la que suena en el intro, ¿no? Con el cartero repartiendo todo, ¿no? Suena Heart of Glass de Blondie mientras el papá de Chris visita a Sid. Aunque no es como banda sonora, en realidad suena en una radio o algo por el estilo, pero igual lo quiero mencionar. Suena la canción de Elliot Smith, Between the Bars, que es muy icónica para esa generación. Igual le recuerdan esa transición y cuando Jal está triste con Michelle no en la cama. Suena Oops, I Did It Again de Britney Spears en la persecución del auto. Suena Seven Nation Army en los fuegos artificiales. Los White Stripes suenan ahí en los fuegos artificiales. Es una canción icónica que creo que todo el mundo conoce. Y suena Time to Pretend de MGMT en esta escena de cierre, ¿no? Con Sid arribando hacia Nueva York. Pero al mismo tiempo también en esta escena de Effie y también suenan los créditos, lo cual me fascina que usen MGMT para eso, ¿no? Así cerramos. Antes de darles esa noticia final, Fabio, ¿cómo te quedas con esta generación, con este cierre? ¿Qué expectativas tienes para la siguiente? Bueno, la verdad es que es un cierre satisfactorio, bueno, dentro de lo que uno puede esperar como espectador, porque creo que la mayoría de nosotros siempre recuerdan cómo terminan las historias más de lo que recordamos cómo empiezan, ¿no? Entonces, tener un buen final, cuando todo el resto ha sido bueno, yo creo que es de lo mejor que te puede pasar, ¿no? Hemos tenido muchas experiencias, al menos, bueno, no hemos tenido, yo he tenido muchas experiencias viendo series que empiezan de puta madre y de repente tienen un final desastroso, sin sentido, que no es emotivo, que casi que te da igual lo que pasen con los personajes que alguna vez te importaron. Y afortunadamente Skins no es el caso, ¿no? Realmente no siento que haya habido un solo episodio flojo, un episodio de relleno, o un episodio donde no me ha despertado ninguna emoción.
Eso es lo mágico, creo, de esta serie y de esta generación hasta donde he podido ver. Y ha sido muy interesante compartirlo contrastando opiniones, ¿no? De alguien como tú que ya ha visto la serie hace años y ya la ha vuelto a ver varias veces. Y yo que la estaba viendo por primera vez, sí en cierta etapa del podcast, como yo ya me había adelantado viendo los episodios, ya los tenía presentes, pero de todas maneras ha sido muy interesante, muy bonito descubrir esta serie por primera vez. Tengo muchas dudas si pueda llegar a encariñarme tanto con las siguientes generaciones como con esta, porque dentro de esta generación creo que no hay un solo personaje que no me haya quedado marcado por distintas razones. Y tengo mucha curiosidad de ver qué pasa en las siguientes temporadas. Justo eso te iba a preguntar, qué bien que lo has respondido, ¿no? Si es que crees que la siguiente generación pueda a gustarte tanto como esta, o quizás más, ¿no? Lo cual a este punto, viendo por primera vez, puede parecer impensable. Pero no sé, yo creo que estás abierto a sorpresas, ahí va mi pregunta, digamos. Sí, sí, estoy totalmente abierto a sorpresas. Me ha pasado incluso con series antológicas que yo decía, oh, ni cagando, va a haber una temporada mejor que esta, y de repente salió una temporada y era lo mejor del mundo, ¿no? Entonces estoy súper abierto a sorpresas. Más considerando que un personaje como Effie sigue rondando ahí y hemos visto que es uno de los personajes con más potencial. De hecho, después de Chris, tiene que estar ahí entre mis personajes favoritos por cómo se lo ha estructurado. Y eso que no ha tenido tanto desarrollo como el resto, ¿no? Lo cual me genera mucha intriga de ver cómo se va a abordar a Effie en otra etapa de su vida. Y eso está muy bien. Así que sí, estoy abierto a las sorpresas, pero de momento me cuesta creer que hay alguna generación que pueda superar esta. Genial, hermano. Yo te decía esto porque normalmente la gente a veces se bajonea, ¿no? Que haya terminado esta generación. Hay muchos que no han visto, sobre todo la segunda y tercera generación, dicen, ah, es que para mí después de que se han ido Tony y los chicos ya no era lo mismo, pero es que no han visto la serie, ¿no? Y cuando la veas te vas a dar cuenta, ¿no? Completamente. Para mí el mejor personaje de todo Skins recién está por aparecer. Y así que eso es lo que más me emociona, ¿no? Estamos cerca. Y eso, hermano, qué linda experiencia que hemos tenido aquí compartiendo todo esto. Y ya nos va a tocar ahora sí la nueva generación. Vamos a hacer un borrón y comenzar de nuevo con la mente abierta y todo esto, una nueva aventura. Pero ahora sí es hora de darles la noticia. Y es que antes de comenzar la siguiente temporada, voy a subir todos los capítulos de Skins Retro a Spotify, toditos. Y para comenzar la tercera temporada ya al día y poder subirlos a YouTube y a Spotify al mismo tiempo. Obviamente yo sé que esto conlleva que posiblemente haya, haya una disminución en las visitas de YouTube, ¿no? Pero como estamos creciendo potencialmente, yo tengo fe en que esto va a ser simplemente una buena herramienta para poder difundir, ¿no? Una herramienta de difusión. Y así que estén atentos a Spotify. Ya el siguiente capítulo, abriendo la tercera temporada, les voy a dar los enlaces, todo lo que ustedes quieran. Y así que tienen tres medios, ¿no? Pueden irse a la página web de Boca Salada, donde está todo organizado perfecto. Los capítulos de Skins Retro. Ahora mismo también está en mi canal de YouTube, pero al mismo tiempo está en YouTube Podcast, evidentemente, a la par. Así que lo pueden ver en ambas plataformas. Y ahora lo van a poder ver en YouTube. En esta siguiente semana o en este siguiente par de semanas lo voy a subir y van a poder verlo y compartirlo. Quizás para muchos es más amigable ese formato, ¿no? Así que eso, gente. Yo estoy muy emocionado por lo que vamos a ver en esta tercera temporada. Y con eso cerramos una temporada más de Skins Retro. Ha sido una linda aventura y esperemos que podamos seguir así durante toda la serie si es posible, ¿no? Gracias, Fabio. Te dejo despedirte, hermano. Bueno, no, de nuevo, gracias a ti por la invitación, hermano. Ha sido muy increíble hablar de esta serie. La verdad, venían muchos años recomendándomela, tú también, y finalmente poder verla y analizarla episodio a episodio, porque yo creo que es una serie que amerita, ¿no? Ser analizada con esta meticulosidad, porque por la cantidad de detalles que siempre decimos, los simbolismos y el empeño y lo excelentemente que está construida a nivel de narrativa cinematográfica, etcétera. Entonces ha sido
una experiencia muy bonita y una disculpa por el retraso. Yo he estado con muchas cosas en las últimas semanas, así que muchas gracias a toda la gente que nos ha esperado ahí, que ha esperado por este episodio y nada, les mando un abrazo. Ya, hermano, gracias a ti. Tus redes, por favor. Ah, se me estaba olvidando. Bueno, como siempre les recuerdo, me pueden seguir en la butaca clandestina, en Instagram, ahí voy posteando cada vez que sacamos un nuevo episodio. Y con el mismo nombre en YouTube, Spotify y absolutamente todas las plataformas. Gracias también por seguir la página. No sé qué tanta gente de aquí se ha ido allá, pero también ya hemos alcanzado las 100 suscripciones en YouTube la anterior semana, algo que me hace muy feliz. Entonces, nada, muchas gracias a toda la gente que se da una vuelta por el podcast, ¿no? Genial, hermano. Y bueno, gente, esto fue Skin Retro. Cerramos una temporada más y vamos a seguir con la siguiente, ¿no? Si es que tardamos un poco, tengan paciencia, ya saben por qué es. Estamos preparando todo de Spotify, pero vamos a hacer lo más rápido posible, ¿no? Apenas podamos, lo vamos a grabar, por lo menos lo vamos a adelantar para que no perdamos esta costumbre, ¿no? Y para tenerlos actualizados igual. Espero que les haya gustado y vamos a tener más actividades al respecto, tanto de esta serie como de otras. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme a todas y a todos y a todes. Chao, chao. Y